Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son las 7:30 de la tarde del martes 27 de enero de 2026. Carlos ya se ha unido y yo ya le acepto. Estoy un poco broncano, que no estoy diciendo quién es. Ya lo sabéis por las historias publicadas y por el RI y por todo. Ah, me dice que no puede unirse. Han, vamos a intentarlo de nuevo. A la segunda, conseguirlo. Suele pasar, ¿eh? No sé si es algún tipo de boicot de Zuckerberg, pero ahí está ya. A la ¿Qué tal, José sí. Antonio? ¿Cómo estás? Don Carlos Núñez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me ves bien o estoy un poco Bienvenido, cortado? sí. Yo también ajusto mi cámara porque, como ves, el encuadre que nos hace Mark Zuckerberg A ver, a ver. eh, tiene que tener un mérito, porque te recuerdo que yo tengo más cabeza que tú. O sea que si mi cabeza está prácticamente entera, la tuya tiene que estar. Pero Pues te voy a vemos alejar un bien poco así, más y te escuchamos bien. perfecto. Carlos Núñez, gracias Un por placer, el un saludo rato, a todos. porque eres una persona muy ocupada. Bueno, no creas, ¿eh? No, Eh, so- va- Sobre todo por las mañanas. eso te iba a decir, para que lo sepa nuestra audiencia, que tú eres un hombre de radio, yo también, esto lo llamé radioactivo por un viejo blog de la radio, pero para que sepa lo que es la vida radiofónica, la vida periodística sacrificada en el sentido de vida ermitaña, ¿no? De vida en plan monje. ¿Tú a qué hora te levantas? Eh, 6, 6:10, remoloneando un poco, Vale. 6:15, ¿Y el a programa qué veces. hora empieza? El programa empieza a las 12:20, cada Vale. día en Radio Nacional, mediodía, Muy ya bien, pueblo ahí. ya Ahí está va. hecha la Ahí va promo, la ¿eh? primera. Para ser radio pública, la promo del programa, como la lanzáis de rápido, ¿eh? O sea, Bueno, tú ya como- sabes cómo van las cosas ahora en Radio Televisión Española, ¿eh? sí, sí, sí. Pero fíjate que mi madre decía, oye, ¿y si tienes el programa a las 12:20, para qué te levantas a las 6 de la mañana? Es decir, o sea, qué necesidad, ¿no? Buena pregunta. De hecho, me decían, mis padres me decían en su día, para lo que haces, además. Claro. Y luego para estar una hora hablando, total, Claro, eh, pon discos, ¿no? y Eh, con todo el equipo preparándolo todo y claro. escribiéndote todo lo que tienes que contar. No, O pues sea, mira, lo primero que hacemos es, y seguro que tú también lo has hecho, Piñero, porque tú también has trabajado en la radio y yo creo que cualquier periodista que trabaje en cualquier medio, lo primero que haces es abrir los ojos y poner la radio. Una, otra, vas a hacer un poco de zapping, yo lo hago, lo confieso. dónde tienes el transistor? ¿Dónde tienes la radio? ¿Qué te pones en casa? Yo lo tengo en la mesilla. Aparte de Radio Nacional, es decir, aparte de que escuches a Lucas, pero ¿dónde está? ¿En el dormitorio, en el cuarto de baño, en la cocina? Yo lo tengo pegado a la cabeza las 24 horas. Como las deudas, ¿no? Pegadas a la cabeza, ¿no? Ahí está. Y entiendo que suena la radio y ya, digamos que se van conectando como piezas de Tetris, ¿no? En tu cabeza, Eso es. porque tú ya tienes una idea de cómo te fuiste a la cama, de qué pasaba, pero igual sale algo Mm, nuevo de lo que. O sea, ya tú sí. estás. O sea, te levantas ya encendido, o sea, ya estás activado. Es casi, casi una psicosis, ¿no? Te enchufas a, no sea, sobre todo, que haya ocurrido algo que te haya cogido, pues eso, durmiendo, Claro. que haya pasado algo y tal y como está la actualidad, en cualquier momento, pues hay una noticia de impacto y siempre que enchufo pienso, no estarán haciendo un programa especial, no estarán, no habrá pasado algo con todo el tema de Minnesota, se habrá desmadrado, especialmente el tema de Estados Unidos, que por horario nos pilla siempre cuando estamos durmiendo y bueno, en ocasiones sí que ocurre. ¿Eh? Porque, a ver, no es solamente peloteo, porque saben los amigos que ya siguen Radioactivo, saben que colaboro con tu espacio, ¿no? Con Radio Nacional, con este mediodía. Es un formato que, bueno, a mí como oyente y ahora como integrante del plantel de analistas, me sorprende el formato porque está a caballo entre un informativo, entre un formato informativo puro y duro, ¿no? De paso a crónica, ¿no? Y de portada y de inmediatez el testimonio político, social que esté pasando en directo. Y además eso, ¿no? Tiene análisis, entramos algunos y decimos cosas opinando, ¿no? De hecho, no es tertulia, solamente como una columnita pequeña. Hay Sí. entrevistas, tiene su música, hay secciones. Es decir, este híbrido, ¿no? Este formato entre
entre programa e informativo que está saliendo del magazín de Lucas, del buque insignia, ¿no? de la radio de la mañana, ¿no? Y a caballo con los informativos locales y territoriales, con el informativo gordo de mediodía de las 2 de la tarde. Este momento bisagra potente, que tú llamas siempre lo de, ¿cómo es? La última, no, ¿cómo es? La hora punta de la actualidad en directo. Esto es, la hora punta, Tal cual. pues es verdad, Mm, ¿no? O sea, mm, es un pulso tremendo. Entiendo que tiene una preparación, al llegar ya por la mañana habrá reuniones, habrá eso, ¿no? O sí. sea, a ver qué metemos aquí, ¿no? O sea, qué hacemos Mm. Porque, insisto, me parece un circo de 3 pistas, un triple salto Sí, mortal todos pues los bueno, días. lo defines bien. Muchos días y días como hoy, que fíjate cuántos asuntos había abiertos. Por un lado, toda la crisis de la tragedia de los trenes, por otro lado, toda la actividad en el Congreso, la noticia de impacto de la regularización de medio millón de migrantes. Hoy teníamos muchos frentes abiertos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que en esas primeras horas de la mañana, lo que hacemos es trazar el plan de por dónde nos va a venir la información a esa hora en directo, qué cosas vamos a tener abiertas, Consejo de Ministros, rueda de prensa, lo vamos pactando y pautando cada uno de esos elementos y los vamos, digamos, de alguna forma ordenando. Luego tenemos la reunión de contenidos con las áreas y allí vamos encargando, pues vamos a ir a la calle a hablar con migrantes, como hemos hecho hoy, para ver cómo reciben ellos la noticia de esa gran regularización de medio millón de migrantes. Eh, Vamos trazando un plan y dando trabajo también a las áreas de Radio Nacional para que ellos nos vayan también guiando acerca de lo que va a ser el pulso de la actualidad diaria. Si te dejas algo, ellos te van a decir, oye, el dato de la EPA de hoy, por ejemplo, ha sido tremendo, ha sido un dato que no se veía desde 2008, por tanto esto tiene que estar, tiene que aparecer en el informativo y todas las noticias de alguna forma van componiendo ese mapa de la actualidad, tanto la que ya tenemos resuelta como la que tenemos en directo, que a las 12:30 de la mañana, y tú lo sabes bien porque has estado muchos lunes y muchos días con nosotros, es muchísima la actualidad. De ahí la dificultad también de los analistas que tenemos de analizar las cosas también al ritmo en el que ocurren, ¿no? Al ritmo en el que Claro. van pasando, ¿no? Y eso también es algo que le da a la radio también ese componente de inmediatez que yo creo que no debemos perder nunca. Siempre estar donde está ocurriendo la noticia y en el momento en el que ocurre, y también, si tenemos la suerte de tener ese análisis, meter ahí el análisis. Yo creo que ese es el resumen un poco del programa, aquello de un espacio abierto en el que cabe todo y todo lo que cabe tiene que tener un sentido también de actualidad informativo. Bueno, ya hemos hecho la promo del programa, ya está bien, ¿vale? Desde Yo creo luego. que ya. Esto ya, hombre, el pincho de tortilla de la caña ya la hacemos un día y ya está, ¿no? Ahora, yo tengo curiosidades sobre ti, porque es verdad que nos hemos encontrado en antena ya, pues muchas horas. Tuvimos Madrugadas de ocasión, fin de semana. tuvimos ocasión de que se puede contar, no es ningún secreto. Comimos cuando tú eras responsable de los informativos del fin de semana y yo también el SER, tú en Radio Nacional, yo el SER, porque teníamos esta cosa de, bueno, vamos a vernos un día que libremos los dos, ¿no? Hicimos una comida hace muchos años y ahí nos desvirtualizamos, ¿no? Que es el término de estos tiempos. Pero a mí siempre me gustó cuando trabajé con Luis del Olmo, que no es pegote, que es una suerte que he tenido. Él siempre decía una frase que me llamaba la atención, que era que a él le había picado el veneno de la radio y que él desde muy chiquitito, el que podía haber ido a, no sé, su padre era maquinista, bueno, maquinista, era un trabajador de andén de trenes, ¿no? En Ponferrada, ¿no? Y que él podía haberse dedicado a otra cosa, ¿no? A ti cuando te pica este veneno de la radio y ya no te has soltado, o sea, ¿cuándo llega la vocación temprana a tu vida? Pues llegó, mira, yo practicaba atletismo cuando estaba en el instituto y pasaba algo curioso y nosotros en el equipo de Cartagena íbamos a competiciones, íbamos a algunos campeonatos de España y nunca salía nada en los medios. La verdad, en la opinión de Murcia, todo era fútbol, todo era deportes mayoritarios y un día me acerqué a la redacción de La Verdad en Cartagena y les dije, oiga, vamos a ir al Campeonato de España, que alguien va a coger medalla ahí. ¿No van a hacer nada? Nos decían, no, claro, chaval, no tenemos para mandar un redactor ni De para mandar un personal, claro. fotógrafo. Y yo les dije, yo os traigo los resultados, yo os traigo las fotografías, Ostras. yo os traigo material y a ver si con eso podéis hacer algo. Y a partir de entonces empecé a
a ir siempre con una cámara de fotos metida en la mochila. Fíjate. Iba a las competiciones, competía y luego hacía fotos de mis compañeros, los que ganaban alguna medalla, los que se clasificaban para un europeo, por ejemplo. Para mí eso era la bomba, eso era una noticia y no verla en los periódicos me llamaba la atención. Y ahí empecé a tener esa relación con la prensa. Luego un día, viniendo del instituto, se produjo delante de mí en una parada de autobús un atropello. Un hombre perdió los frenos de su furgoneta, se llevó por delante a una motocicleta y tal. Y yo bajaba del autobús, contemplé todo aquello, ya le estaban atendiendo al hombre, pero había ahí un lío tremendo, había una historia, yo veía que ahí había una historia. eh, y dije, voy a hacer fotos de esto y voy a llevarlas al periódico. Recogí fotografías de eso, lo llevé al periódico y ver esa fotografía en la prensa, joder, me hizo sentir bueno, que contar historias merecía la pena bueno, que era un camino a seguir. Luego la radio, pues también me llegó también bueno, por alguna suerte de casualidades, pero ya una vez ya había empezado a estudiar periodismo, me había picado ya más que el veneno de la radio, que eso llegaría después, el veneno de la prensa, ¿no? De contar historias. O sea, qué curioso, porque o sea, lo tuyo fue, claro, es historia inversa a la nuestra. Lo tuyo fue primero una vocación periodística temprana real, ¿no? Desde muy chico. Y luego ya el descubrimiento de las ondas es estudiando la carrera. ¿Que la estudias dónde? La estudié en la UCAM de Murcia, la Universidad Católica de San Antonio, y allí, bueno, fuimos haciendo unas prácticas de radio, luego nos hicieron una prueba en un verano cuando estábamos en tercero o en cuarto de carrera, estábamos todavía por terminar, y recuerdo además la prueba porque fue muy graciosa. Me dijo el director de Radio Nacional en Murcia, me dijo, diga su nombre y diga el radio. Y tú dijiste, Hacho. Y empiece a leer. No, fue peor. No. Dije, soy Carlos Núñez, Valencia. No. Y me dijo, no. Claro, para. Eso es la cadena SER. Claro. Entonces, la prueba empezó muy bien. Luego seguí leyendo una serie de teletipos y finalmente sí que me contrataron, pero empecé fatal, empecé diciendo mal la empresa. El sitio, ¿no? O sea que era. Sí. Pero bueno, entiendo que la prueba, con independencia del arranque, salió bien o se fijaron en ti, porque ya fue el arranque de las prácticas en Radio Nacional de España en Cartagena, entiendo, ¿no? No, en Murcia. En Murcia capital. Ah, perfecto. Sí. O sea, sí, en Cartagena. He ido a trabajar, he ido a hacer programas, por ejemplo, Españoles de la Mar, lo he hecho desde Cartagena y he hecho algunos programas allí, pero no. Allí recuerdo haber entrado un día a preguntar si podía ser aprendiz. Entré a la emisora que estaba junto a la asamblea. Qué palabra más perdida, porque siempre has hecho becario, ¿no? Aprendiz. En la asamblea regional entré y bueno, era un chiquillo, ¿no? Cuando estaba en el instituto y entré y dije, oiga, me gustaría ser aprendiz, me gustaría aprender el oficio este. Dije, no, chaval, eso ya no funciona así. Eso me estás hablando de hace 20, 25 años. Y dice, ahora hay que estudiar la carrera, luego hay que hacer un máster y luego hay que entrar en el banco de datos de Radio Nacional. Y me pareció un camino larguísimo y fíjate, al final se recorrió. Pues, y bien recorrido, porque te iba a decir, nos hemos conocido, tú siendo responsable en su momento de los informativos del fin de semana de Radio Nacional, ya en cadena. El año pasado dirigías y presentabas, no era el primero además, que habías tenido labores de responsabilidad en el 24 horas, en el informativo y análisis nocturno de la radio pública, y ahora estrenando ya llevas desde septiembre, ¿no? Pero abriendo el camino de esta conexión local, ¿no? De esta radio pública en cadena de mediodía, ¿no? En Radio Nacional de España. Y antes del fin de semana, porque has citado eso de que hiciste lo de Españoles en el Mar, ¿no? ¿Es un programa de radio exterior? Españoles en la Mar. Pasé por distintos grupos de edición, el 14 horas con Alejandro Alcalde, pasé por Radio Exterior. Tuve un tiempo también, unos meses fuera de la radio, que estuve trabajando en El Cairo, y a la vuelta, tuve también ese programa durante una temporada, lo disfruté muchísimo. Es un programa histórico de Radio Exterior de España. Son 50 minutos diarios dedicados al mar, dedicados a los océanos, a la pesca, a la ecología, al mundo marino, al mundo de nuestra Armada también. Recuerdo cuando cogí esa responsabilidad,
de alguna forma porque estaba vinculado al mar, practico el buceo de Cartagena y tal, y alguien pensó, bueno, igual le interesa hacer este programa. Me parecía imposible hacer 50 minutos al día dedicados al mar, a la cultura del mar, a la Madre mía. arqueología marina. Pero realmente nos faltaban, Piñero, te lo digo de verdad, nos faltaban minutos para contar tantísimas cosas que hay en el mar en torno al trabajo del mar, al trabajo de los buques pesqueros, de los buques de transporte, el turismo. Es decir, es un mundo inmenso. Y era un programa al que yo, bueno, le tengo especial aprecio porque fue la primera gran responsabilidad. Oye, dirige este programa, Mm. ponlo en marcha y 50 minutos al día de radio con un equipo de producción, con un equipo también de redacción. Y bueno, la verdad es que fue muy bonito. Yo siempre tengo ese recuerdo de la gente del mar. Mi único vínculo con eso, bueno, yo soy también de costa, ¿no? Yo soy de Puerto Real, de la Bahía de Cádiz. Mi vínculo No, con no el lo has mar comentado nunca. nunca. Debería hacerlo algún día, que hagamos un detalle con los andaluces en el programa. No, pero hablando en serio, siempre escuchaba a Iñaki Gabilondo arrancándolo hoy por hoy durante mucho tiempo, que él decía, y un saludo a toda la gente de la mar. Lo decía así como de coletilla en un guión, pero siempre lo recordaba, porque si todavía se emite una frecuencia de onda corta de Radio Nacional de España en radio exterior, es enfocada a los océanos, porque ahí sí que no hay forma tecnológica de llegar, porque sí, ya hay conexiones satélites y tal, pero entiendo que cuestan un riñón, ¿no? Los wifi satélites, ¿no? Y estas cosas. Entonces, los barcos tienen pues la onda corta, ¿no? Entonces la onda corta es lo más Sí, cómodo, ¿no? Tener un aparatito de onda corta y escuchar por ahí si pasa algo, ¿no? Y escuchar la radio, que es el método que cuando hay apagones, luego hablaremos de apagones, de otra tecnología, pues al final la radio resucita, ¿no? Pero ya hay algunos comentarios en la pantalla, hay un chat abierto en Instagram que puedo ir leyendo. Dice Silvia, que es amiga, la radio es magia de tiempo, de contar de actualidad y sobre todo contrastar. Gran trabajo de los periodistas, buenos periodistas y buenas, entiendo que era paritario el buenas ahí. Y también añade una pregunta, dice, parece que esta profesión empieza el gusanillo temprano por el saber y hacer saber, la curiosidad por las cosas y las ganas que se conozcan, parece que es todo lo que tenéis en común, ¿no? Sí, es que claro, es que Silvia, que es paisana, me conoce y te está conociendo, ¿no? O sea, pues sí, tenemos esta cosa del gusanillo temprano, ¿no? De tal. Yo creo que hombre, yo es que el gusanillo a mí me entró, por citarlo, en una radio escolar, en mi cole. No tenemos esto en común, pero sí es verdad que cuanto más temprano se le ponga por delante al chaval el medio de comunicación, nunca se sabe, ¿no, Carlos? sí, sí. Cuanto antes y cuanto antes sepas qué sabes hacer y sobre todo qué no sabes hacer o qué no te gusta hacer, que yo eso lo tenía, yo creo que en un principio mucho más claro. Sabía que para estudiar determinadas cosas yo lo iba a tener muy difícil. Estudié letras puras. Y luego me enfoqué en esto, me enfoqué en contar. Luego también hubo una cosa curiosa cuando pasé por el instituto, que es que el meterme en eso, en la revista del instituto, el estar vinculado Ujú. a través del atletismo a la fotografía, todo eso me permitió conocer a un montón de gente. Por ejemplo, Ana María Matute, fui a una presentación de libro y le hice mi primera Fíjate, entrevista. chulo. Recuerdo que iba en silla de ruedas, la mujer había tenido un accidente en la ducha, iba en silla de ruedas, me dejó un libro firmado y poder estar hablando con ella un rato y luego volver a casa y decir, es que he hablado con Ana María Matute, es que he estado con ella, ¿no? Todo eso me da una gran satisfacción. Profesores también que te motivan, que te dicen, pues mira, esto puede ser una forma de ganarte la vida. Luego hay también lo contrario, ¿eh? Hay gente que te dice que esta profesión es para acabar desesperado, para no encontrar trabajo, para encontrarte mucha precariedad. Y a lo largo de mi carrera he encontrado muchos trabajos precarios, he encontrado mucha precariedad, mucho abuso también bueno, escríbenos eso, que así va a salir tu nombre ahí, ¿verdad? Eh, de todo eso también he encontrado, pero al final eh, hacer lo que uno más o menos puede llegar a hacer más o menos bien y disfrutarlo y poder ganarte la vida con ello, la recompensa final es tremenda. De las entrevistas, trabajos hechos, ¿cuál es el que más ilusión, si lo recuerdas, dices, esto me encantó, esto lo repetiría mañana? De entrevistas y de trabajos. Es Vamos, que son con el trabajo muchísimas. ahora te pregunto sobre el tema de coberturas, que me parece muy interesante, este cometido que te toca. Pero así de entrevistas, porque has tenido esta fase 24 horas, ahora tienes entrevistas diarias, pero la entrevista declarativa entiendo que es
a ver, no veré un pim pam pum, pero vas un poco al cuello, ¿no? O sea, si tienes 5 minutos de entrevista o 4, te planteas 3 cuestiones rápidamente para que te dé el El corte, ¿no? O título. sea, así, Quieres el título, ¿no? pero esa entrevista que tú dices, este libro me lo leí, este sitio lo busqué, me pude entretener, luego fue media hora. Esta cosa de lo de en profundidad, ¿no? Lo de un poco la biográfica, ¿no? La entrevista chula. ¿A quién te Pues mira, gustó fíjate, o quién te gustaría? me hizo mucha ilusión una entrevista que realicé en un programa que se llamaba La Noche Menos Pensada con Manolo HH hace años. Hace Eh, años. yo estaba de prácticas, eh, venía Ramón Tamames, padre de la Constitución, Sí, sí. escritor, economista, traía un libro que lo debo tener por aquí, eh, un libro sobre economía española y europea, una mezcla un pelín sesuda. Claro, Manolo HH me dijo, prepara tú la entrevista, y yo tenía la entrevista preparada y me dijo, no, has preparado tú la entrevista, haz tú la entrevista, porque además Ramón Tamames está enfadado conmigo, porque la última vez que vino a la radio no tenía vasos de cristal, no tenía copas de cristal, porque yo siempre que le entrevisto me decía Manolo HH, igual estoy Sí, contando sí. aquí alguna interioridad, No, no, no. le recibo en la radio con una botella de cava, porque me gusta que venga a nuestro programa y tal. Y la última vez le traje un vaso de plástico, le puse el cava en un vaso de plástico y me dijo que era un putre. Un Entonces, claro, a mí marquesito, me también te colapsaba digo. la cabeza porque Fíjate. becario en prácticas, unos meses de primeros meses de prácticas, después de estudiar toda la teoría de la radio, sentarte en un estudio de radio con un gigante de la historia española que había escrito un libro que tardé dos o 3 días en leer sin dormir En apenas. descifrar Y, que ponía ahí, ¿no? sí, sí, y llevarle algunas claves, darle algunas claves del libro, algunas cosas donde él era especialmente irónico, y conseguir que Ramón Tamames te diga, tú has leído ese libro, no como hace tu jefe, pues aquello la verdad que me Claro. gustó y no se me olvida. Esa recompensa de algo que tiene que ser obvio, además, ¿no? Esto de currarte la entrevista, ¿no? Sí, sí. Eh, igual le cito mucho porque al hacer entrevistas me acuerdo mucho de él, ¿no? Pero Iñaki Gabilondo decía que a la entrevista hay que ir muy leído, ver cómo es el invitado y luego no leer nada, ninguna pregunta, sino ir escuchando lo que va diciendo, ¿no? O sea que, de todas También, formas, también me decía Juan Cruz que mirara a los ojos. Juan Cruz me lo ha sí. dicho muchas veces, que cuando entrevistas a alguien, mírale a los ojos, No, porque ahí te va a dar una información que no está en el libro que te ha dado. es fundamental estar siguiendo el hilo de la entrevista, porque uno se prepara preguntas, cree que conoce al personaje, ¿no? Te interioriza rápidamente qué le quiere sacar y luego nunca sabes cómo viene el tipo o cómo viene la señora y por dónde va a ir la pregunta al cuello, ¿no? Como preguntas que pueden formular los que están en el directo viéndolo, los que están ahora siguiendo esto ya grabadísimo por la pantalla de Instagram o en Spotify, Vox y Apple Podcast, esto ya pasó, ya prescrito. No, y no te escapes con una... Bueno, tengo preguntas varias al cuello porque no estamos ahora mismo en antena en la radio. Ese es otro formato, ¿no? De hecho, mira, aquí tenemos a Tere Vilas, que es compañera tuya, que tiene el programa Al Margen Sí, de la sí, Ley, sí. que pregunta. Pues De hecho no he leído la pregunta antes de formularla. La leo tal cual. Dice, no estamos hablando de lo importante, Carlos. ¿Cómo es tener a Piñero de tertuliano y mirarle a los ojos cuando se pone intensito? Intensito le he puesto pues yo, ella pone intenso. Piñero te enamora, Piñero te deja sin palabras, te mira con esos ojos azules que tiene, eso te deja ahí un poco subyugado, pero enseguida nos recomponemos. Tere. Sois unos mamarachos los dos, además. ¿Eh? A Tere un beso que la quiero mucho. Y no somos tan difíciles los tertulianos, ¿no? No solamente digo yo, ¿no? Que yo, este oficio, estoy aquí por ti, ¿no? Bueno, por ti, por Óscar Torres, el director de informativos de la radio, que es amigo de hace muchos años y que pensasteis en mí, ¿no? Para meterme en este jardinazo. Pero de verdad que no es fácil, ¿eh? Sobre todo el formato tuyo, ¿eh? Porque de noche era más tranquilo, más reposado, daba tiempo a ver cómo ha ido el día. Pero ahora es que habla Feijó, metes un directo de Feijó, acaba de decir algo y dice, bueno, Peñero, ¿qué te parece? Digo, Dios santo, o sea, y encima di algo sesudo y coherente porque hay mucha audiencia, ¿no? O sea, hay cientos de miles de personas escuchando. Hombre, evidentemente no va a ser un análisis profundísimo porque acaba de hablar la persona, ¿no? Pero hay que sumar, ¿no? Hay que darle algo de contenido serio al oyente, ¿no? Sí, bueno, sobre todo una visión, yo cuando planteamos
el tener analistas, sabía que una tertulia no podíamos montar a esa hora, porque una tertulia, No da, eh, no da eh, tiempo. cuando las cosas están pasando, es más complejo tener una tertulia. Por supuesto, y tú lo sabes, vamos teniendo, si hay que hablar de algo técnico, tenemos ingenieros, tenemos expertos, tenemos médicos, tenemos todo tipo de entrevistas que podemos añadir a vuestra participación, pero a lo largo del programa y a lo largo de la semana, tú sabes que los perfiles que hay, y tú conoces bien a Estefanía Molina, a Sí. Jorge Resina, a Ana Carrasco, los filósofos, Auprepio. a Euprepio Padula, que estaremos mañana con él, son perfiles que no son tan, digamos, de choque político. Son perfiles más de análisis Sí, sí. más técnico de la política y de cómo está transcurriendo la actualidad. Tú sabes bien que en mediodía se trabaja con total libertad, jamás hemos dicho a nadie, mira, hoy vamos a, pues como ocurre en algunos platos de televisión, hoy se sientan aquí en este lado los que están a favor de esto, hoy se sientan al otro los que están en contra. En Mediodía Radio Nacional todo es puesto en cuestión, todo se puede poner en cuestión y todo es libertad. Pero sois, por un lado, politólogos, una filósofa, tú eres el perfil más de medios de comunicación y ese otro lado de la comunicación, que es la comunicación precisamente en redes sociales, y ese otro perfil del que a veces en una edición estamos más alejados porque estamos metidos en nuestro mundo más periodístico, del periódico en papel y de la crónica y del programa que has escuchado de radio. Entonces, también te elegimos por eso, no solo porque te conocemos ya Por desde mis hace ojos tiempo. azules, sí, que ya lo has dicho. Exacto, aparte de por tus ojos azules. Me parecía que encajaba también en ese, y además en ese arranque de la semana, los lunes, en fin, todo tiene también bueno, una Sí, pensada. A veces un se acierta, sentido, a ¿no? veces no, pero todo tiene un porqué. Mira, yo te reboto. Mira, hay una Chabeli Lucía Pedro que está piropeando, te dice que escucha el programa, que trabajamos, que trabajáis muy Imagínate, bien. Así que, bueno, imagínate. pues muchas gracias, ¿no? A ver si sabes quién es. Imagínate quién puede ser. Pero hay una realidad que a mí me ha sorprendido. Es verdad que hay un mundo troll, que hay un mundo del anónimo corrosivo en las redes sociales, que los que nos dedicamos a esto, en mi caso de manera altruista, ¿no? Yo estoy en las redes porque me interesa mucho, sobre todo ver aparte de opinar lo que opino y me quedo muy a gusto, pues de leer luego la inmensa barra de bar que se genera en los comentarios, ¿no? Entonces, aunque se generen cientos, miles de comentarios, suelo perder el rato nocturno o por la mañana y en diagonal, por lo menos, ver cuáles son las impresiones que dejan los espectadores, porque nunca se sabe dónde hay un buen comentario, un buen análisis o una rectificación que hacer, ¿no? Pero muchos comentarios que igual comparto un fragmento del programa, ¿no? Por cortesía me pasas el bruto, yo edito un minuto y pongo algo, ¿no? No sé, Óscar Puente, lo que sea. Y hay un porcentaje de oyentes que dice algo que rompo yo la lanza por ti antes de que tú lo hagas, que me parece muy injusto, que es, ¿cómo no? Radio Nacional. Y entonces esa coletilla a mí me sienta muy mal porque es igual que cuando me decían antes a mí, ¿cómo no el láser? O anteriormente, ¿cómo no en Onda Cero? O sea, es como decir, no, como tú estás delante de un micrófono de un color, ya todo lo que está pasando en la antena está teledirigido por, Totalmente. sea una ideología política, ¿no? En el caso de frecuencias privadas, o sea que tú, como broncano, recibes todos los días un sobre de Moncloa en el que dice exactamente qué tienes que decir en el programa. Y entonces yo rompo una lanza porque eso es una estupidez, pero no ya con referencia a ti o a la radio pública que ahora me contratáis, entiéndeme, sino que jamás me pasó en la privada. Que yo me he tirado 20 años dando noticias en la privada en varios sitios y eso no, ese teléfono rojo, nunca mejor dicho, ¿no? Ese contacto directo con el poder, yo no lo he conocido. Igual no he tocado tanto pelo de poder en mi vida, ¿no? Pero eso, por favor, dilo tú también, aunque no te crea nadie de los que están en pantalla, porque el mundo de Internet es así de odioso de vez en cuando, dilo, por favor. O sea, tú tienes, evidentemente, no digo autocensura, pero sí no sentido común de qué programa haces, ¿no? Y a qué oyente vas. Pero a ti te dicen esto sí, esto no. O tira por Jamás. aquí, o tira por aquí. Jamás, Piñero. Y la gente no se lo cree. Y cada vez que voy a una cena con colegas, siempre, vosotros os dicen, Sí, sí. tenéis Pedro, que, si Pedro, no podéis. Pedro, Mira, Radio Pedro. yo he abierto, para ponerte un ejemplo, la encuesta que tenemos abierta ahora mismo en Mediodía Radio Nacional es, ¿debe dimitir el ministro Óscar Puente? Te lo preguntamos el lunes y la Sí. encuesta lleva abierta ahí
toda la semana. Cada uno puede decir lo que quiera. Los sonidos del programa llegan al WhatsApp y del WhatsApp pasan al sistema y del sistema pasan a, al programa. Es decir, Sí, es sí, algo que he hecho de menos tener más tiempo como tenía en el 24 horas para ese contacto con el oyente, para tal. Pero jamás, yo he trabajado en equipos de edición, haciendo boletines, he trabajado con gobiernos del Partido Popular, con gobiernos del PSOE, jamás me han dicho tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que abrir con este tema, tienes que abrir con este otro. Eso no me ha ocurrido jamás. Y para eso tenemos un consejo de informativos. Si eso nos ocurre, nosotros tenemos una policía interna, tenemos una serie de garantías, una red interna que se llama Consejo de Informativos, al que uno pide amparo y, bueno, y ahí se resuelven esos temas si algún día ocurriera, si algún día te llaman. Y además, fíjate, ahora ya con un contrato fijo, con una estabilidad laboral, todavía más difícil, todavía sería más difícil. Antes, con un tipo de contrato pues sí, que dependes un poco más inestable, claro. siempre piensas y tampoco pasaba, pero es que ahora ya sería todavía más imposible. Si es que nadie te va a mover de ahí, nadie te puede mover de ahí, nadie te puede quitar, nadie te puede condicionar. Otra cosa es que se hablen cómo se va a hacer esta cobertura, cómo se va a hacer este despliegue, cómo se va a hacer, bueno, llega un día especial, yo qué sé, una toma de posesión de no sé quién, cómo se hacen las cosas y cómo se despliega uno para contarlas lo mejor posible. En eso sí, en eso claro, hay una dirección que tiene que tomar también decisiones cuando se rompe la programación, cuando se hace un programa especial, cuando se hace un despliegue. Todo eso son decisiones organizativas y decisiones que se toman a un nivel que nosotros tenemos que remar en función de lo que la empresa necesita. Pero la empresa, a nosotros no nos paga ni Pedro Sánchez, ni nos pagaba José María Aznar, ni nos paga José Luis Rodríguez Zapatero. Nos pagan todos los españoles. Y es algo que yo parece que se ha olvidado también a la hora, por ejemplo, de hablar de no solo de los periodistas, sino de los jueces, de todo tipo de personas que hacen un servicio público. Hay una ética profesional, hay una ética. Te puedes equivocar, puedes tomar una decisión buena, mala, pero lo haces en base a unas convicciones éticas, no en base a lo que eh, te dicta tu propia ideología, que todos la tenemos, todos votamos y tenemos ideas. Es algo que, Sí, sí, bueno, es como, claro, en claro. la radio televisión pública, bueno, es que piensan, es que tienen una ideología, claro, como los jueces, como los árbitros, o acaso los árbitros no tienen un equipo favorito y se van a dejar llevar y van a pisotear su ética profesional porque su equipo favorito ha hecho un penalti y no lo van a pitar. ¿Vas a dejar de fiscalizar a un gobierno o a una oposición o a un político o a un ministro o a un secretario de Estado porque tu favoritismo está por ahí y vas a pisotear tu ética profesional, que eso te va a acompañar toda la vida? Yo lo veo difícil. Es que esta Lo veo trinchera, difícil cuando alguien lo hace o veo que hay gente que, bueno, que pisotea su ética profesional. A mí me parece sorprendente porque eso te va a acompañar siempre. Un día tendrás trabajo, otro día no, un día tendrás un programa, otro día no, pero tu ética profesional, eso te va a acompañar siempre. Eso no significa que no podamos cometer errores. Cometemos errores. sí, sí, y Ya está. aparte muchos se cometen que se utilizan en contra del trabajo periodístico. Pero cuando yo lanzo o me lanzo a hacer estos vídeos en las redes sociales, hablando sobre todo de la profesión o enfocando la actualidad vista como lo tienen que tratar los compañeros, ¿no? Y si meten mucho en charco, agradezco que los compañeros no se hayan tomado a mal ningún comentario, ¿no? Que no es como, ¿y tú quién eres para ir por ahí comentando cómo hay que hacer las cosas? No, no, es un poco de seguir el manual. Evidentemente tú vas conduciendo y vas con el código de circulación en la cabeza de qué tienes que hacer, pero luego ya evitarás el accidente aunque no hagas exactamente lo que pone el código, ¿no? Entonces los periodistas trabajamos así y tenemos una distancia con el político. Lo que pasa es que, y tú lo estarás viendo también todos los días, es que hay una relación directa por parte de una gran parte de la audiencia entre el trabajo periodístico, en tu caso de contar noticias, de dar paso a informaciones, estructurar un informativo urgentemente para todos los días, ¿no?
Y luego está el análisis político, los tertulianos, las tertulias, las Sí, mesas de debate. Y además, no solamente se han entremezclado la información y la opinión, que físicamente se separa muy claramente en el papel del periódico, ¿no? Porque noticias internacional, y luego opinión, el editorial, las columnas, ahí se ve la separación claramente en el papel, ¿no? En el recuadro, ¿no? Pero, claro, se han entremezclado las tertulias con los informativos y con el reportero informando en la calle, por ejemplo, hablamos de eso. Y encima se mezcla lo que hace la pública con lo que hacen las privadas. Y como hay muchas más privadas que públicas, hablo de televisión y hablo de radio, pues lo que hacen las privadas, que en muchos casos lo hacen solamente por tener más audiencia, sin respetar ciertos códigos, invade el resto de la profesión. O sea, cuando yo le pido a compañeros, perdón, a espectadores que digan, háblame de periodistas, y me dicen, bueno, pues sí, pues Eduardo Inda, Ana Rosa Quintana, Susana Griso, no sé qué, tal. Y digo, perfecto. Y digo, vale, pero ¿cómo se llama el que hace cultura en La Verdad de Murcia? ¿Cómo se llama el reportero que estaba informando del incendio en la 1 en León el pasado verano? Es decir, vamos a hablar del trabajo periodístico, de todo el grupo de compañeros, no digo solamente en la pública, pero igual muy mal pagados, es decir, que no, ni siquiera son millonarios todos, ¿no? Sino que están ahí haciendo un trabajo de campo, ¿no? Realmente duro. Ya no hablo de los corresponsales en el extranjero o enviados especiales a zonas de conflicto, pero el espectador solo es, es que García Ferreras. Es que no, perdóname, o sea, me estás poniendo, me coges la punta del iceberg, me coges la parte por el todo, como si lo que hace el Rojo Vivo fuera todo el periodismo. Como si lo, claro, decir, no, eso es una. De hecho, hay programas que son espectáculo informativo, pero que tampoco son informativos. Una cosa es el telediario y otra cosa es directo al grano. Y yo creo que el espectador ve la diferencia, ¿no? Y si no la ve, pues, no, pues hombre, pues igual el problema lo tiene el espectador. Y no es meterme con la audiencia, ¿eh? O sea, no es ser negativo con la audiencia, ¿no? Que es como tirar piedras sobre mi tejado. Es decir, es que igual lo que no hay es una cultura, una educación de comunicación en el público, ¿no? Que lo mezcló todo hace un tiempo. Lo que creo es que se están, bueno, cambiando algunos de los esquemas. Hasta ahora siempre nos habían enseñado también en la universidad que había que informar, formar y entretener, ¿no? Ahora hay que entretener para poder informar y Claro. con eso casi lograr el resto, porque si no empiezas por ahí, la atención es súper dispersa y bueno, y es un compendio interesante de intentar contar las cosas de forma distinta. Esto ya lo decía Piqueras hace 20 años. En sus informativos lo aplicaba, en los informativos que él hacía. Si no entretienes, si no captas la atención, si no Claro. coges al telespectador o al oyente por la solapa y le obligas a estar contigo, no le vas a poder informar porque te va a abandonar, va a ir a otra parte. Sí, Y eso ahora se ha exacerbado con todo el uso de redes sociales y con la inmediatez que requiere ahora y que exige la audiencia. Por eso, ahora en el programa que hacemos a mediodía, tratamos de utilizar también esos elementos, ¿no? De llamar la atención, de lanzar un gancho antes de ir a la actualización de una noticia, de dejar, bueno, luego vamos a tener esto sobre la mesa, estamos a la espera de, le hace sentir de alguna forma al oyente de, bueno, voy a esperar un poco porque luego viene alguna sorpresa, viene alguna noticia, algún análisis más distinto, ¿no? Todo eso ahora hay que trabajarlo más, ¿no? Y quizá en la pública, desde como no tenemos publicidad en Radio Nacional, como la quitaron de Televisión Española, eso lo habíamos perdido un poco, ¿no? Lo de tratar de mantener como sea la atención del oyente, pero bueno, vamos aprendiendo y vamos también obteniendo algunos resultados también de esas nuevas fórmulas. yo recuerdo perfectamente, a ti no te ha pasado, porque yo he estado más años que tú en antena, pero por edad, por viejo, no por maestría, que tú la tienes. Claro, tú nunca has tenido la vicisitud de que te plantee en ninguna dirección que hagas publicidad. Entonces yo estaba trabajando en protagonistas con Del Olmo en Punto Radio, presentaba el de 6 a 8 de la mañana, el informativo un poco potente, ¿no? de la mañana, y claro, había tramos que era pues la noticia patrocinada por Renfe. Mm, Me acuerdo justo por el momento, ¿no? O sea, entonces yo decía, mm, no, yo no, la noticia Iberia, la noticia telefónica, yo no puedo decir la noticia Renfe yo con mi voz, porque mañana pasa algo en Renfe o hay una huelga de maquinistas
y no se va a entender que la voz que está informando de esa situación esté anunciando productos de Renfe y ofertas de viajes en tren, ¿no? Y no lo entendieron. Bueno, me llevo una bronca. En fin, lo típico de estar en una emisora comercial, ¿no? Que tiene otros intereses que no son igual tanto políticos como pueda parecer. Y fíjate ahora lo que habría pasado, ¿no? Imagínate que tengas que dar la noticia a Renfe y que la primera noticia sea descarrilamiento en Adamuz, ¿no? Y 45 muertos, ¿no? O sea, que no tiene sentido que el periodista se meta en jardines que son, sí, que son de comunicación, que interesan a la empresa, evidentemente, que le perdí dinero, estoy convencido al no hacerlo, pero no era mi chaqueta. Yo entiendo que no son los zapatos que tiene que lucir un periodista. Hay Sobre todo porque preguntas. a renglón seguido de hacer el anuncio tienes que Claro, contar que han cometido que sí, un que sí. error, que hay un caso de corrupción, es decir, Imagínate. Irio patrocina la noticia del día. mm, sí. Y ala, y cambias de sintonía y te pones a hablar de Irio. ¿En qué? Pues en un descarrilamiento. No, no puede ser. No tiene Mm, sentido. Es un ejemplo igual muy duro, ¿no? Para el sí, sí. espectador que nos esté viendo, pero es así de claro. Mar Gómez te quiere hacer una pregunta, A ver, porque tú le preguntas siempre mucho a Mar Gómez. hombre, ¿Cuándo va Mar Gómez al estudio? ¿Cuándo está contigo en antena? siempre que hay una crisis climática, o está Mar Gómez o está Isabel Moreno, ¿O está Isabel y Moreno? luego todos los jueves con su sección Universo Mar, que nos cuenta cosas del universo y cosas de la mar, en ocasiones. Mar Gómez pregunta a Carlos Núñez. Mm. ¿Cuál es la situación más complicada que has tenido que cubrir? Bueno, lo Y, más tiene, y, tienes, complicado, y tienes varias. hay miga, sí, hay miga. Bueno, quizá por complejidad, por lejanía en la distancia, yo creo que los meses que pasé en el Cairo en la primavera árabe, eso fue instalarme allí y empezar a trabajar desde allí para una empresa extranjera. Aquello fue bastante complejo. Luego la Dana. La Dana, llegar allí, sobre todo las primeras horas, el primer golpeo informativo de aquello y el primer impacto emocional también fue muy tremendo, ¿eh? Yo pondría esas dos. Por supuesto, ahora tenemos reciente la tragedia en Adamuz, todo lo que ha sufrido esa gente, todo lo que han sufrido las familias, todo lo que hemos visto allí en Adamuz, la solidaridad, todo eso lo tenemos ahora muy fresco, pero echando la vista atrás, la primavera árabe, aquello fue tremendo. En las manifestaciones moría gente y en las manifestaciones en protesta por esas muertes morían otros 20 o 30 manifestantes, a los que enterraban en un cementerio, y luego en el cementerio había también un atentado, es decir, era un país al borde de una guerra civil y aquello fue también muy tremendo, sí. Un avispero. Y aparte, lo estás contando, te conozco y no sueles cambiar mucho el semblante. Eres una persona seria delante del micrófono o muy formal delante del micrófono. Lo estás haciendo también hoy en ese directo y te lo agradezco, porque es tu forma de ser. Pero entiendo que ahí también hay un poco de fatiguita personal porque te pueda pasar algo a ti, que es algo que igual piensas en lo último de la cadena de responsabilidades que uno tiene estando en antena, pero estando en el Cairo pensaste, espérate que aquí se va a liar gorda. Bueno, quizá dentro de aquella cobertura, pues eso, algunas manifestaciones donde hubo pedradas, donde recuerdo, por ejemplo, el juicio a Mubarak Ujú. en la Academia de Policía del Cairo, había multitudes enfrentadas, había montañas de piedras preparadas para en cuanto en las pantallas apareciera el, el el faraón, el que fue el dictador de Egipto durante tantas décadas, en cuanto apareciera, empezar a lanzarse piedras, ahí hubo bastantes heridos, pero en realidad pocas veces pensé que me fuera a pasar algo. En realidad, mmm, lo peor es verte en eso, ver que hay gente que está pasando por eso. Cuando estás en ese momento, lo único que piensas es en recoger sonido y en entrar cuanto antes a contarlo, porque tienes la acción, ¿no? Tienes la acción en ese momento y lo que quieres es contarlo. Para eso estás allí, ¿no? Es el objetivo final. Si en ese momento te pones a pensar que te va a pasar algo, te subes a un avión y te vuelves. Ahora leo los comentarios de Terevilas, que ha puesto más cosas hablando bien de la radio pública, pero quiero adelantar por la derecha el comentario de Gorka Zumeta, que no solo también es amigo, sino que es uno de los mayores expertos en comunicación radiofónica y sonora que tiene ahora mismo España, ¿no? Así que agradezco mucho que Gorka esté viendo el directo y que haga esta pregunta, que, claro,
lanza otro periodista, ¿no? Según el CIS, el 62,1% de los encuestados recurrió a la radio para informarse durante el apagón. Radio Nacional de España fue la emisora más escuchada, con el 21,3%. ¿Por qué crees, Carlos Núñez, que fuisteis los más escuchados? Hombre, Gracias, porque Gorka, había ¿eh? Un beso, un abrazo enorme, Gorka. Te queremos. un abrazo, Gorka. 21,3, ¿eh? Ese porcentaje creo que me lo voy a tatuar. No sé si ¿No eso lo tienes volverá. tatuado ya en la nalga Sí, izquierda, que sí. es la que corresponde ahora al PSOE? Lo comentaré con Lourdes Maldonado, que Sí, estuvo claro. también acompañándome en esa cobertura, en ese especial. Por supuesto, Sandra Ordín y todas las compañeras que iniciaron esa programación especial que duró, no sé si 12, 13, 14 horas de programa especial con ese apagón. Yo creo que la clave es que cuando algo ocurre extraordinario, la pública, por mucho que, como tú dices, seamos siempre sospechosos de estar de parte, de formar parte de ese Del convenio, un contubernio, convenio, sí, sí, sí. eso sí, un contubernio. Cuando hay una crisis, cuando algo sacude la ciudad, cuando algo sacude el país, lo primero es acudir a una fuente como Radio Nacional o como Televisión Española. Siempre ocurre. Ocurre en Nochevieja con las campanadas y ocurre también cuando hay en el otro lado de la historia, cuando ocurre algo que no es ni mucho menos festivo, como que todo el país se queda a oscuras. La confianza en lo que te cuenta la radio pública y en lo que en ese programa hicimos, pues no te la dan otros medios que a lo mejor también, claro, tiene su influencia que todo el mundo se quedara a oscuras y que no todos tuvieran los medios, las antenas, la cantidad de elementos técnicos para mantener una emisión cuando todo el tendido eléctrico se ha ido a cero. Eso también tendrá su porqué, ¿no? Tendrá también su explicación en ese 21,3%, pero muy orgulloso de ese programa y muy orgulloso de esas cifras de confianza. Recuerdo las llamadas que hacíamos, llamaban compañeros para pedir paso, los que tenían teléfono, mientras tuvimos la posibilidad de meter teléfonos y nos contaban pues eso, que la gente estaba con los coches abiertos, en las plazas, con la radio puesta, y aquello nos llenaba por un lado, de orgullo, también de responsabilidad, es decir, lo que digamos, lo que salga ahora por la antena tiene que ser claridad, tiene que ser certezas y no contribuir a un caos que ya estaba en las calles. No hacía falta incidir en el caos que ya estaba en las calles. Hay que dar mensajes claros, mensajes rápidos, porque en cualquier momento, además, también lo pensábamos, todo esto puede venirse abajo, los camiones pueden fallar, puede faltar el gasoil y se acabó y te quedas en silencio, como de hecho pasó durante algunos minutos. Hubo silencio, pero bueno, ahí estaban los técnicos que se dieron también, se batieron también para que pudiéramos estar en antena, lanzando esos mensajes simples. No llame usted a emergencia si no tiene una emergencia vital. Claro. Si tiene usted un respirador y necesita una batería, llame al 112 de inmediato. Todo eso, si tiene usted un hijo en el colegio, no se preocupe, los colegios no van a cerrar, van a estar abiertos todo el día hasta que los padres vayan llegando a recoger a los hijos, no se preocupen. Todos esos mensajes, yo creo que a decenas de miles de personas, bueno, algo pudo ayudar, algo pudimos contribuir también a que lo que fuese caos de horas sin electricidad no fuera algo todavía peor. Sí, fue una tarde de los transistores. Evidentemente, las opciones comerciales también hicieron programaciones especiales, ¿no? O sea, todo el mundo conectado a la radio, porque fue un día en el que, curiosamente, al no haber internet prácticamente en todo el país, no había bulos. No Bueno, eso había, fue uno de los aspectos según nos positivos, sí. claro, no, bueno, pero esto es una lección que tiene que tener, no tanto a nosotros, que lo tenemos muy claro y que contrastamos mucho y que no nos fiamos de lo primero que nos dicen. Pero la mecha es muy corta para el cuñado que te manda una información por un grupo de familia de WhatsApp y tú te lo crees a la primera y es, no, es que me lo ha mandado mi familiar, ¿no? Pero es que él se dedica a hacer tapicería, él no es decir, él no es un comunicador experto, ¿no? Él igual te comparte algo de buena gana, ¿no? O por ver tu impresión, pero no tiene por qué ser información, ¿no? Tiene que ser mucho de opinión, ¿no? Yo tengo ahora la suerte de añadir un rotulito que pone opinión en los vídeos que grabo. E incluso cuando es una participación dentro del mediodía de Radio Nacional, lo pongo, porque digo, bueno, pero es que no estoy diciendo la verdad, es que no estoy informando en ese momento, ¿no? Es una voz que opina.
Entonces, bueno, pues esto falta. En el tuit que se publica en el post de X no pone opinión, sino que pone una barra basada. No pone opinión en el Telegram, no pone opinión en ninguna parte, ¿no? O sea, es como todo es... Creo que para el nuevo espectador, el adolescente, ¿no? El que llega ahora, todo es una amalgama, todo es lo que se ha publicado en Internet. Entonces, que no haya esa diferencia tipográfica de ningún tipo de señal de alarma, ningún tipo de sonido ni nada, pues esto es un caos, ¿no? Decía antes Tere que le he dejado mensajes sin leer, pero espero que lo hayan visto. Le respondía a Gorka, decía Tere Vilas, que la audiencia había sido masiva durante el apagón en Radio Nacional por falta de opciones, que también es otro capotazo de Tere en estatal. Más preguntas volcadas en las historias cuando decíamos que ordenabas el caos. Pregunta Fíjate, Lenny. nosotros ordenamos el caos sobre esto que decías, que es muy interesante. Sí. En el programa tenemos una sintonía que se llama Está pasando. Mira. Es la sintonía informativa, pura y dura, está pasando. Y luego tenemos la sintonía que acompaña tus comentarios, sí. Que acompaña la sección de Mar. La sección de Mar es informativa porque ella nos cuenta cosas de ciencia y cosas que ella conoce muy bien porque es física, porque es meteoróloga, pero hacemos esos cambios. Cuando hablamos puramente de información contada por periodistas de Radio Nacional, tenemos nuestros soniquete y él está pasando, y eso es la forma en la que tenemos en la radio y la hemos tenido toda la vida y es la que funciona, ¿no? La forma de dividir la información de la opinión. También es decirlo. Esto es la opinión. Es lo que opina José Antonio Piñero y así lo separamos, ¿no? Para que la gente lo tenga claro. No es, digamos, la verdad absoluta, igual que no lo son las informaciones. Las informaciones tienen también sus puertas, tienen también sus puentes, tienen también sus vueltas, ¿no? A la actualidad. O sea, tú eres... Perdón, tú eres editor de informativos porque tú puedes, sin adjetivar información, tú puedes meter la puntita. O sea, tú puedes estar ahí, evidentemente, aportando tu criterio, que ya lo haces solamente con el mero hecho de la pauta que hacéis. O sea, viendo qué noticia abre el espacio y qué noticia la cierra, pues ahí está toda la intención tuya y del resto del equipo, ¿no? Veralo Tobar y de todos los compañeros que estáis ahí trabajando toda la mañana para que salga, ¿no? O sea que... Eso es curioso. Me comentaba el otro día un amigo, Dani, de Murcia, me decía, ¿cómo hacéis cuando ¿Eres de todo Murcia, es tú? caos? No me quedó claro. Eres murciano, entonces. De la región de Murcia, efectivamente. No, o sea, pero de Cartagena además, ¿no? Posiblemente. O sea, vale, de Cartagena no, como no lo dices nunca tampoco en antena, pues lo digo por devolverte el capotazo de antes. Venga, estupendo. Pues me decía, ¿cómo hacéis cuando llegáis a un sitio y todo es caos y todo es tal? Bueno, yo le decía, bueno, es que intentas hacerlo sobre la marcha, intentas organizarlo sobre la marcha, pero de alguna forma, viendo, por ejemplo, el día que hemos tenido hoy, es la tarea, y tú lo sabes, lo has hecho en el fin de semana, la tarea puramente de la edición, ¿no? Todos los días son caóticos, la información es caótica, no se sirve como los periódicos por páginas, la información llega por botones y al final lo que hacemos es eso, es ponerle cierto orden, cierta valoración de lo que creemos que es más importante, lo que es más de servicio público, lo que es más interesante, lo que afecta a más personas, lo que tiene más alcance, también lo más atractivo. También llevamos cosas atractivas porque hay que darle también al oyente, de vez en cuando, una alegría. Dicho lo cual, puede ser una noticia buena, una noticia científica, es decir, las noticias tienen muchos frentes y esa es la tarea puramente de la edición, ¿no? Ordenar el caos. Dentro de ese caos hay días como el del apagón que, bueno, ordenar el caos se hace mucho más complejo, ¿no? Porque estás dentro del caos. Decía Gorka que era un piropo para ambos. Coincido, querido, sobre el análisis sobre del porqué de la cobertura del apagón y el día, ¿no? La pública en situaciones de crisis sigue siendo un referente. Buen trabajo, Piñera. Abrazos. Un beso, Gorka, te queremos. Y al hilo también de hablar bien de la pública, aunque se ha trabajado ahora de ella, pero por dejar puntos sobre las IES, había un par de comentarios de Tere que querría leer, porque los mensajes, tú que eres hoy novato en directos de Instagram, se pierde, el chat vuela, ¿no? O sea, que no Yo sé, los tengo ahora mismo en mi cabeza, no sé por qué. Claro, pero dice subiendo. Tere Vilas, no creo que en Radio Nacional tengamos que estar agitando el sonajero todo el tiempo, creo que tenemos que estar ahí y ofrecer el mejor espacio posible. Nuestro deber es estar. Y añade, desde luego que es deseable que nos escuchen, cuantas más personas mejor, pero estar es la base para todo lo demás y debemos centrarnos en los contenidos, el servicio público y ofrecer lo mejor.
Y es verdad que hablando del apagón, pues ese sentido de servicio público se entiende perfectamente cuando pasa algo muy grave. Es como, bueno, pues ¿a dónde voy? Pues mira, pues Radio Nacional, ¿no? O sea que y además la pagamos todos, tiene mucho sentido. Y por ordenar el caos, ¿vale? Que no es que no te deje hablar, sino por leer una pregunta que iba al pelo. Dice, uy, como veo mal, ya veo, ¿ves? Tengo un móvil aquí, pero veo fatal al cerca. Dice, aparte es un mini, es un teléfono muy pequeño. María Belén Mansilla, cuando llega la noticia y estás en antena, Carlos Núñez, ¿qué es lo primero que haces o empiezas a organizar? Lo primero que organizo es decirle Tu al... cabeza. Yo esto dónde lo Yo pongo, cuando ¿no? llega la noticia, a mí me ¿Dónde? avisa Lalo Tobar, que es el subdirector del programa, si nos Sí. pilla una noticia en directo. Hoy, por ejemplo, tenía que ver, o ayer, tenía que ver con la compra, la posible compra del Sevilla por parte de Sergio Ramos. Eso nos pilló ayer en directo. Lalo Tobar me lo cuenta por aquí, por los cascos, por línea interna, me dice, Deportes pide paso porque tienen una noticia de última hora, está casi cerrada la fórmula en la que se Claro. va a negociar la posible compra del Sevilla. Ahora quedan 3 meses de negociación, pero pide paso un compañero de deportes que está siguiendo esa información que tiene la última hora. Preparamos una sintonía de última hora, la ponemos y entran y lo cuentan. Es mi obsesión. Que eso sea así, que cuando haya una noticia simplemente llamen y les demos paso. Punto. Noticia confirmada, noticia que se cuenta. Es mi obsesión. Así de simple. Lo he repetido 1 millón de veces. No esperamos al boletín, no esperamos a que llegue el siguiente informativo, no se puede esperar. Si yo estoy entrevistando a un ministro y sale la noticia de que Sergio Ramos ya tiene el visto bueno de la empresa que gestiona unos fondos de inversión para comprar el Sevilla, hay que contar. Ya está. ¿No? Es así de simple. Es que si no, lo que nos pasa es que no somos la radio. Llegan las televisiones que están haciendo radio, muchas de ellas están haciendo radio, eh, porque cuentan las cosas de forma inmediata y la inmediatez no nos la pueden robar, Piñero. La inmediatez tiene que ser nuestra bandera. Creo que o sea, sin habernos hablado de esto, nos hemos copiado la frase porque llevo diciendo mucho tiempo que lo que se hace ahora en la televisión, también porque es más Se barato, ¿no? intenta hacer radio. Vamos a dejarlo en se intenta. Sí, no, me refiero que es lo más, entre comillas, es lo más económico, siendo lo más potente, pero yo que soy fiel de la hora de la 1, siempre me gustó la antigua compañera de la SER, Silvia Enchaurrondo, y ahora está haciendo un espacio digno de la audiencia que tiene. Tú ves la tertulia, ves a los compañeros, meten imágenes de recursos, hace conexiones con la redacción, reporteros en la calle, pero eso es la radio. Y lo estamos viendo, pero Y bien, realmente, pero puedo estar en el desayuno, puedo estar atendiendo otra cosa, puedo no estar mirando la pantalla y estoy siguiendo perfectamente el contenido, porque la potencia de la imagen ya llamará la atención la presentadora cuando digan, no se pierdan estas imágenes sobre, ¿no? Entonces ya miras la pantalla, ¿no? Pero puedes no mirarlo, puedes seguirlo, ¿no? Y eso es, primero, efectivamente, un formato audiovisual que va con la hora, ¿no? Que igual estás en otra cosa en la casa, pero deja la tele puesta que te enteras, ¿no? Pero yo creo que también este vértigo de que la radio, que siempre daba boletines horarios, la última hora, o sea, que siempre estuvo ahí, la radio no ha cambiado ahora mucho de piel por Internet, es verdad que en las redes sociales, las notificaciones de las aplicaciones de los medios de comunicación hace que el medio cuente lo que ya ha recibido en su pantalla una gran parte de la audiencia. Es que si yo veo una notificación que pone Sergio Ramos a punto del Sevilla, tal lo que sea, y me salta en una aplicación, pues si lo cuenta la radio es que está ahí. Y ya da igual que lo cuente un minuto más tarde o después. Yo creo que ya esa competición es más, ese hormigueo es más nuestro, ¿no? De la profesión más que de la audiencia, ¿no? Pero sí, no, pero que estemos dándolo al minuto, ¿no? O sea, que esté contándose en el momento, ¿no? Me parece muy interesante ese enfoque de que habiendo un filtro de confirmación se da, ¿no? sí, sí. Porque Hombre, por supuesto, todos los filtros, las sí, es noticias que siempre confirmadas, pero habiendo un programa en directo, yo tengo ese concepto de la radio y lo tenía en el 24 horas, lo tengo ahora en mediodía, aunque seamos un magazine informativo, o precisamente porque somos un magazine informativo, en el momento en el que se produce una noticia hay que contarla. Hay que entrar de lleno en ella y hay que sí, llamar a la reacción. Es decir, tú sabes que algunos lunes hemos tenido noticia de última hora, sí, sí. análisis O en sea, directo y la reacción a esa noticia. Y todo eso ha ocurrido igual en en la el hora, sí, primer sí, tramo del en la programa, hora en y los 10. primeros 30 Sí, minutos del programa. sí, sí, sí. Da vértigo. Yo pierdo peso cuando voy a Radio Nacional los lunes.
porque veo cómo corréis los demás. O sea, yo estoy sentado toda la hora y pico, pero es como cielo santo, de verdad, ¿qué pasa aquí? ¿No? Es tremendo. Una pregunta más que Un queda de saludo a internet. Silvia, que se retira. Leo por aquí, que me va saliendo todo. Besos. No sé si te sale a ti antes que a mí. Si no lo he visto antes. Hay que estar a la noticia. Sí, no, pero Hay que estar a la última hora. Ay, perdón, estaba antes y me lo he perdido. Piñe, Carlos, un placer haberos visto, sobre todo escucharos, pero me tengo que retirar. Un beso. Silvia, es que creo que madruga más que tú. Yo creo que ya a las 5 está trabajando de la mañana, o sea que buen descanso, ¿no? Lenny 19074 te pregunta, ¿dar malas noticias vende más que dar las buenas? ¿No hay exceso de desastres últimamente? Esto también es una pregunta muy recurrente del periodismo, ¿eh? Pero dale tú. Sí, bueno, a menudo, buenas noticias. Mira, hoy hemos contado que el equipo de Barbacid ha tenido bueno, un avance Mm, en la investigación del cáncer. de Hoy esa páncreas, ¿no? noticia Mm, del cáncer de páncreas, mm. una noticia sobre el avance en el cáncer de páncreas, es una noticia que debía de abrir informativos. Y es una buena noticia. Otra cosa es que, bueno, que el avance sea todavía muy prematuro, que no se pueda dar una falsa sensación de que eso está resuelto, porque el cáncer de páncreas sigue matando y es Sí, sí. de los peores, si no el peor que hay ahora mismo, pero cualquier avance en ese sentido, yo creo que atraiga más o menos, esa debe ser una noticia que en la radiotelevisión pública tiene que tener un protagonismo superior. Es cierto, las desgracias, los desastres son noticia en sí mismo y llaman la atención porque son espectaculares a menudo, tienen todas las cámaras ganas de captarlo, tienen ganas de contarlo y la gente y la audiencia tiene ganas de verlo y de estar informada sobre esos desastres. ¿Estamos llegando a la saturación? Estamos llegando a la saturación. Hay un mundo que está derivando hacia una serie de cosas. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Gaza, hemos visto un genocidio prácticamente en directo. Lo que genera también ese cansancio, ese hastío, es que estamos informados las 24 horas de todo, a través de redes, a través de la tele, a través de la radio. Todo es información, bombardeo informativo continuo y eso sí que genera un cansancio hasta en los propios periodistas. Esto de dar más malas noticias que buenas, Mm. que a veces que tenemos que también hacer un poco de introspección, ¿no? Y ver cómo va la pauta, ¿no? Cómo va un poco el espacio, ¿no? Que se está contando. Es cierto que en cuanto a la elección de sucesos o de que pasen cosas, es que estás de acuerdo conmigo en que al final contamos lo que se sale de la normalidad. Lo normal, pues mira, quizá es un ejemplo muy bruto, ¿no? Porque ha habido muchas víctimas mortales. Pero no hemos contado todos los días cuántos cientos de trenes han ido circulando por España. Nadie cuenta que millones de personas viajan en coche todos los días y no pasa nada, los aviones que vuelan, el día a día, hablando de un tema social como de ayer a hoy, la regularización de inmigrantes, ¿no? Esta que se aprueba ahora, no se habla en el día a día de la de millones de personas extranjeras en España que van a trabajar, que llevan a ir al colegio, que hacen sus tareas, que están estudiando, que van a la universidad. El día a día de la normalidad no es noticia. Y eso es lo más positivo que tenemos. Nos fijamos en la distorsión, nos fijamos en la anomalía, ¿no? Y la anomalía suele ser negativa, suele ser efectivamente el marido que le hace a una mujer o viceversa, el accidente, el suceso, el árbol que se cae y mata a una persona, lo triste, lo triste de la vida, ¿no? Es cierto, Entonces, esa concatenación de sucesos, ese contar eso en día a día en el informativo, día a día en el telediario, día a día en el periódico, puede dar la impresión de que somos unos pesimistas, de que solo nos fijamos en lo malo, ¿no? No, es que lo malo es raro que pase. Justo lo malo no es normal, ¿no? No es normal que un tabique caiga sobre una máquina de rodalías en Barcelona y mate a un maquinista. Eso no es normal. ¿Cuánto ha pasado eso en la vida? Pues una vez o ninguna. Entonces ese día lo contamos. Encima coincide con un accidente mayor en Córdoba. Entonces ya se forma la gran bola, ¿no? La gran rueda Y durante informativa. esos días, cualquier Claro, cosa que ocurra en la red claro. ferroviaria, te la vamos a contar porque sabemos que el interés está ahí y que cualquier Esto problema es. que pueda ocurrir en la red, que ocurren a diario, eh, afortunadamente, no como han ocurrido estos días, pero problemas en la red ferroviaria y pequeñas averías hay todos los días. Sí. Pero claro, la semana en la que ha ocurrido la tragedia de Adamuz, cada uno de esos detalles, pues claro, enseguida nos ponemos todos
un poco de los nervios. Pero fíjate, tragedia Sí. y tragedia social, lo de Rodalíes, tragedia humana, lo que ocurrió con los trenes en Adamuz, y tragedia social, laboral y trastorno social para cientos de miles de personas con lo que ha ocurrido en Rodalíes, además de la muerte de ese maquinista, por supuesto. Bueno, grandes coberturas. Yo ya verte cubriendo la fumata blanca de un papa es lo que me quedaba por verte hacer, Carlos Núñez. Que es Isabela, porque hay cosas que pasan que son desgracias, ¿no? Que no se repita más, ¿no? Como siniestros, tal, el apagón, lo que sea, ¿no? Pero, hombre, es una previsión biológica que un papa que está muy enfermo, pues al final, tristemente, fallezca y que se abra este proceso tan bohemio y tan histórico, ¿no? Como es la elección de un nuevo pontífice, ¿no? Esto sí que a mí me hizo gracia, lo voy a contar yo, ¿eh? Que cuando estaba muy malito Francisco, que me decías, llevo con la maleta hecha en casa muchas semanas, ¿no? O sea, que era como, me tenía que cambiar un poco la ropa que igual le va cogiendo hasta olor, ¿no? De la humedad igual o del cerrado de la maleta, ¿no? Pero estas grandes coberturas, por el despliegue que supone, ¿no? También, y porque la audiencia va a estar ahí, son muy satisfactorias, ¿no, Carlos? Esto da gusto, ¿no? Te lo digo con envidia sana, ¿eh? O sea, que... Sí, son un reto profesional y cada una entraña unos retos y unas dificultades. Primero es un reto para toda la organización, para Radio Nacional, para el director de informativos, para los jefes, poner en marcha todo eso. A mí, yo te lo digo de verdad, me supera la cantidad de cosas que hay que preparar, la cantidad de producción que hay que hacer para poder transmitir como hicimos desde prácticamente encima de la Plaza de San Pedro. eh, para mí es un reto que se me escapa. Retos informativos, por supuesto, pues empezar a tener claro todo lo que quieres contar, cómo lo vas a contar, las fuentes que tienes que tener, quién va a ir al estudio, quién no. Eh, para eso está el corresponsal, también te deja guiar por nuestro corresponsal en Roma, por Jordi Barcia, que fue nuestro auténtico guía en todo lo Fenómeno. que el proceso tan medido, pero a la vez tan espectacular, tan sonoro, tan lleno de detalles, lleno de matices, que bueno, sí fue una experiencia bien bonita y bien interesante, un reto profesional. Yo creo que, bueno, la cobertura que hicimos de todo lo que ocurrió allí, tanto la radio como la televisión, yo creo que fue magnífica. ¿Se pueden hacer cosas mejor? Hay cosas que las harías distintas. En cada una de las coberturas especiales, preparadas o no, siempre te vienes con cosas que habrías hecho distintas, cosas que Sí, habrías sí, enfocado de se otra aprende, sí, forma. sí. eh, pero bueno, esa es la gracia, ¿no? También cuando algo ocurre así. Y la labor de la producción en radio, que es fundamental. La gente que viene con nosotros a esas coberturas, los compañeros que están especializados en eso, en resolver problemas, en traer a las mejores fuentes, en sentar contigo el primero al protagonista, eh, aquello es verles trabajar también es un espectáculo. Fíjate que yo he tenido la suerte, hoy eres la estrella invitada, yo aquí hoy estoy solamente Sí, sí, de pivote, ¿no? Para rebotar cuando me tira la pelota los espectadores, ¿no? Pero de todas las veces que he estado cubriendo información, siempre me ha sorprendido mucho a ver, he estado trabajando dando noticias desde el año 98 hasta el 2019. Entonces, no, sin descanso. Tú sabes que esto al final está siempre, como decía una jefa mía, estás bastante enchufado, ¿no? Siempre estás enchufado, aunque estés de vacaciones, al final te enchufas en un momento determinado a la actualidad, ¿no? Entonces, yo no he disfrutado tanto del periodismo hasta ahora que he dejado de estar en el día a día, de estar pendiente de todo lo que se publica, de todo, sino, bueno, pues lo hago por el tema del blog y del podcast, pero en fin, es una intensidad menor, claramente, ¿no? Uno no pierde forma, pero pierde fondo. Y, y como espectador de la televisión y como oyente de radio, solo oyente, pues os veo trabajar y alucino en Radio Nacional. Nunca vi tanto equipo trabajando, ¿no? Pero al final el oyente asimila lo que recibe. No está valorando, no le pone nota a lo que está recibiendo. No sabe que la conexión ha fallado. No sabe que te has equivocado en la lectura del paso. No cree que la pregunta haya sido más o menos inconveniente porque no haya sido. No. El oyente no está evaluando todo el tiempo lo que estamos haciendo. Nosotros sí. Yo te veo, te lo digo con cariño, ¿eh? Yo te veo en el estudio y sé
cuando estás de tensión, porque no entra como tú quieres en tal historia, tal no sé qué, pues normal. Es decir, lo he visto a muchos jefes, ¿no? Dirigiendo el programa, esto es muy normal, ¿no? Pero eso es un nivel de calidad que tenemos, que tienes tú como editor, como director del programa en la cabeza. El oyente te está escuchando, el oyente está friendo los Sí, boquerones, sí, está en sí. el semáforo, el oyente no es, el oyente parece que hemos perdido la conexión, pues vale, pues ya volverá o no, ya me he enterado de lo que quería, ¿no? O sea, el oyente está escuchando. El Mm. oyente, el escuchante, ¿no? Que dice el escuchante está ahí y punto, a lo que le recibas, ¿no? Y si ya eligió la emisora, ya está ganada la audiencia, ¿no? No hace falta hacerlo infinitamente mejor, no habrá que hacerlo bien siempre, pero, pero la atención la tenemos nosotros, ¿eh? No la tiene el oyente. Entonces Sí, yo sí, eso me es, eso es descabalgué de verdad. me descabalgué de la tensión, ¿eh? Y se vive infinitamente, he engordado, ¿eh? Y se vive infinitamente mejor sin la tensión, ¿eh? Yo me quité la tensión y vivo, yo no vuelvo a la tensión. Volvería por ti, Eso ¿eh? es cierto, eso es cierto. Si me contratara Radio Nacional, volvería, ¿eh? Pero el oyente tiene otro ritmo. Estamos otra Mm. cosa. Sí, sí, totalmente. Y además, las cosas suenan distinto una vez las escuchas después. Mm. Me pasa también en los programas especiales que a veces eh, con los microcascos, con el ruido que pueda haber en el ambiente, estás muy pendiente de cómo suena todo y luego cuando escuchas el podcast o escuchas cómo ha quedado, dices, ostras, normalmente suena mejor de lo que crees que ha quedado y queda mejor de lo que crees que ha quedado. Aunque bueno, hay que mantener ese nivel de exigencia, ¿no? El nivel bueno, de intentar hacerlo cada día un poco mejor, atraer un poco más, mantener un poco más la atención. Aunque no lo parezca por la imagen partida en la pantalla que nos da Instagram, tú eres más joven que yo. Sí, Eh, pero yo estoy más estropeado, sí. Eso, claro, pero porque estás, ahora estás en antena ahora, entonces ya recuperarás la juventud cuando dejes de estar en tal, ¿no? ¿Tienes 40 y? Uno. 41 solo, joder, macho, soy mucho mayor que tú. Joder, madre mía, de verdad, qué insulto a la inteligencia. Mira, Sí, pero claro. sí, sin tirarme pegote, yo tuve la suerte de que me preguntaron hace mucho tiempo, lo pregunté en entrevistas y luego me lo preguntaron a mí, qué noticia, cuando estaba en la radio, qué noticia me hubiera gustado dar. Entonces yo en su día decía, pues mira, me gustaría mucho contar el final de ETA, ¿no? Mucho atentado, mucha historia. A mí me rompió mucho la antena y el corazón mucho atentado, ¿no? Que te destrozaba el informativo y tenías que contar lo que estaba pasando, ¿no? Y luego tuve la suerte, esto fue al final de Punto Radio, de contar el final de ETA. Octubre del 2011, ese alto el fuego definitivo, tal, ese especial por arte, yo era el segundo, yo era el Lalo Tobar del informativo, pero por arte de magia, soy yo el que tiene que estar en la antena esa tarde noche y hasta la madrugada estuve en ese especial y nunca lo olvidaré porque ahí se ve el trabajo del equipo, ahí se ve el músculo de la antena, ¿no? Tú eres muy joven, y aparte tienes de momento, esta elección de la dirección de Radio Nacional, de que si Trump se levanta con el huevo torcido y se dedica a bombardear un país como Venezuela, pues a ti te sacan de la cama y te pones a hacer un especial por la mañana en Radio 1, Radio 5 y Radio Exterior. ¿Qué noticia te gustaría dar en la radio el día de mañana? Me Joder, gustaría dar he alargado muchísimo. la pregunta para que te lo pensaras, macho. Ya sabías que te iba a preguntar. O sea, estaba ahí dándote coba. Mira, Venga, hay va. cosas, mira, hay una noticia eh, noticias de avances respecto al cáncer, por supuesto, Claro, que todos, ¿eh? serían la bomba, ¿no? Una Todos. suerte de vacuna, algo que pueda salvar a tanta gente de tantísimo dolor, de tantísimo problema. Eso sería, para mí, lo afirmaba ahora mismo. Es decir, entrar ahora mismo en Radio Nacional a contar que hay un avance que va a permitir que antes de desarrollar un cáncer tengamos ahí una vacuna, una suerte de tratamiento genético, todo eso que yo creo que con el paso de los años, con las investigaciones, irán llegando todos esos avances. Pero mientras llega todo eso, hay una noticia que, al igual que comentabas tú, lo de ETA parece imposible, ¿no? Parece imposible que pueda llegar. Y es un acuerdo de entendimiento entre dos vecinos que son israelíes y palestinos. Es decir, que hubiera una paz de verdad entre ellos y un respeto de unos a otros y una convivencia, que los palestinos pudieran reconocer que Israel existe y que está ahí y que los israelíes sobre todo pudieran dejar a través de lo que está haciendo su gobierno y el ejército de masacrarles, de expulsarles, de impedir la convivencia e impedir que puedan vivir libremente, eso sería un sueño. Y
Y con el asunto de ETA, lo comparo con ETA porque ETA también era algo que en nuestra sociedad parecía que era algo que había que asumir y algo que iba a estar ahí para siempre. Y finalmente ha desaparecido. Quedan las víctimas, quedan los casos sin resolver, quedan la memoria de los asesinados, de los crímenes que cometieron los terroristas. Eso hay que recordarlo siempre, pero no hay una banda que nos esté amenazando a jueces, periodistas, a toda la sociedad civil, a militares, a guardias civiles. No hay una banda que esté haciendo eso. Y eso es bueno, de celebrar como una victoria, ¿no?, de nuestra sociedad y del Estado de Derecho. Trasladado a lo internacional, pues es una paz entre israelíes y palestinos, una paz de verdad, no un alto el fuego, ni un ya nos mataremos después, ¿no?, que es lo que parece que ahora tienen firmado. Esta locura de Radioactivo en redes sociales nace hace un par de años y pico porque yo suelo preguntar a los alumnos en la universidad y en otros centros que cómo se informan. Y hace 2 años y pico, la totalidad de una clase completa de la universidad me dijo que se informaban a través de TikTok y de las redes sociales. Entonces yo les dije, ¿pero cómo que a través de TikTok? Entonces una alumna levantó la mano y me dijo, no, es que hay una barra de búsqueda, entras en TikTok y hay una barra con una lupa y ahí pones palabras y según lo que busques, pues te aparecen vídeos. Y digo, ya imagino. Pero claro, pero todos los alumnos de 20 años de una facultad de comunicación. O sea, que no solamente el vagón de metro o la audiencia en casa, que ahora pues igual yo dejo de estar contigo ahora en el directo y ceno y también me pongo a mirar redes, ¿no? O sea, así que hablamos de profesionales futuros de la comunicación, ¿vale? Me ha pasado no solamente en la privada, me ha pasado en máster de posgrado, no solamente un sitio, que trabajo en el CEU, aparte que es un sitio solo, o sea, estoy en varios. Eran todos los de ese curso. O sea, que esa oleada, ese tsunami ya llegó. El de que la totalidad de la gente joven, de la audiencia joven, y mucha que va a ser futura profesional, no lee el periódico, no abre los digitales, no ve el telediario y no oye Mediodía en Radio Nacional, pues no, porque no escucha Radio Nacional, ni Todavía. La SER, ni la COPE, no, o sea, ni la SER, ni la COPE, ni ni ninguna. No es que no escucha la radio porque el padre la pone en el coche y si no funciona el Bluetooth para mandar algo del móvil al coche, pues entonces hay que escuchar la radio porque como lo antiguo. por obligación. O apagones, ¿no? ¿Cómo te enfrentas tú a la realidad de que a ti, siendo un profesional de Radio Nacional, de tu solvencia, con director de programa, entiéndeme, habiendo presentado nada menos que 24 horas, ¿no? Entonces, habiendo estado ahí y estando ahí ahora, ¿no? Como me decían en la SER, con foto en la página web, o sea, con tu cara delante de todo un gran equipo, ¿no? Porque la radio pública, nada menos, ¿no? Miles de trabajadores. ¿Cómo te enfrentas a la realidad de las redes sociales? Porque te estás asomando a una realidad que van a ser los espectadores que están en los directos, que son en Instagram, son siempre una cosa más de amiguetes, ¿no? Más coqueta, pero que luego esto ahora volará en Spotify, volará en redes y empezará a darle vueltas y lo escucharán aparte como podcast, ¿no? Porque esto, como no estamos tú y yo dando la cara, pues lo escucharán como si fuera un programa de radio, ¿no? O sea, como si fuera solamente sonido. A estos estudiantes de periodismo, a este nuevo oyente, ¿tú cómo te enfrentas a esto? A esta realidad de que mira que mañana madrugas, o sea, que te dejas los huevos mañana en el programa y hay una parte de la audiencia que se fue. Bueno, se fue, pero al final hay que intentar llegar a través de otras fórmulas. Yo llevo pidiendo ya también, y todos los compañeros que estamos y tenemos ediciones, pidiendo especialistas en redes, gente que sepa guiarnos por este otro mundo, esta otra forma de contar las cosas. Yo les diría a esos jóvenes que se están asomando al periodismo que hay una serie de cosas que, más allá de la forma en la que tú llegues a los demás, que no cambian. Una, la historia que cuentes, si eres periodista, lo que cuentes, sea por Twitter, sea por Instagram, sea donde sea, que sea verdad. Eso es sagrado, que sea verdad. Que tengas unas fuentes, que tengas algo en que apoyar lo que dices, porque si no apoyas lo que dices en la verdad, luego todo se desarma. Yo me asomo a las redes sociales, pues eso, con un miedo terrible, como tengo esta tarde, pero con la idea de seguir contando cosas, ¿no? Cuando te gusta contar cosas, cuando te gusta tener a personajes, descubrir gente, descubrir historias, al final el medio importa más o menos, el formato importa más o menos, pero si te gusta contar historias,
es verdad que las redes también son un sitio estupendo. Solo hay que ver las historias que cuenta, por ejemplo, Mar Gómez o Isabel Moreno, cómo hacen Sí, sí. esos reels, cómo explican cosas complejísimas como auroras boreales, te ponen una imagen, te dan una frase, te ponen un contexto y te dan cosas que son auténticas. No te están contando una milonga, no se están inventando una realidad, no están deformando ninguna realidad. Para mí eso también es periodismo, es contar una historia a través de los medios que te ofrece, por ejemplo, ahora Instagram. Es cierto que cuando hay mucho podcast, sobre todo cuando nace el podcast en potencia hace como una década larga en España, ¿no? Cuando están de moda hacer podcast, todo el mundo tenía un podcast. Y claro, parecía que era un terreno del radiofonista, del locutor, del periodista de audio, ¿no? No, aquí abran paso, que aquí estamos los profesionales, ¿no? Y luego, pues evidentemente le pegas un repaso a los espacios más escuchados y todos son podcast nativos, que se dice, ¿no? O sea, gente, audiencia mayor, o sea, profesionales mayores, jóvenes, que no están vinculados con esta profesión y que evidentemente han conectado con un inmenso público, ¿no? Psicólogos, médicos, hay cursos de inglés. Que, o sea, el mundo del podcast no es el dial radiofónico, es otra cosa, quizá porque justo es lo que no hace la radio. O sea, evidentemente digamos que se ha ampliado el espectro de lo que podía hacer el profesional del audio, ¿no? Se ha recuperado la ficción sonora, que es algo que hace en ciertos formatos. Radio 3, por ejemplo, pero no una gran serie por temporadas, ¿no? O sea, se hace un día, un especial y cosas por el estilo. Yo tengo la impresión, esto es un comentario, o sea, súmate si quieres o no al comentario, no es una pregunta. Yo tengo la impresión de que el periodista en su ego, porque tenemos esta cosa de pensar que somos el centro del universo, cuando vio estos canales de comunicación que son las redes sociales, Internet en general, lo menospreció, lo infravaloró. Eso lo cuenta genial David Jiménez en su libro El director, ¿vale? De cómo se volcaba el mundo hace 10 años en el papel y él decía, ¿cómo que en el papel? O sea, el papel... Aquí lo tengo. Claro, sí, El bueno... libro, no, David. Sí, no, yo también lo tengo. Que decir, digo, y ahora aparece en tu casa la cara de David Jiménez. David Jiménez, ¿qué haces ahí abajo de la mesa de Carlos? No, decía que esta cosa de que el periodista se haya confiado en que este era su terreno propio y está invadido por jóvenes, por chavales que juegan a videojuegos, que tienen dotes de comunicación, que son graciosos, que son simpáticos y que son los que se denominan ahora influencers, que parece una palabra despectiva, pero no. Es que tienen realmente la influencia en un gran porcentaje de público porque, hombre, no suelen opinar, tienen otros objetivos de comedia o de ganar dinero, pero cuando opinan sobre algo, evidentemente mueven masas, ¿no? Hace 20 años se decía, si Belén Esteban organizara un partido político, igual tenía un gran porcentaje de votos por la audiencia que tiene en televisión, pues ahora mismo hay personajes del perfil de Ibai Llanos, o en su día el Rubios, que tienen 10, 11, 12, 20, 30 millones de seguidores, que se cuentan por cientos de millones los vídeos que publican, que evidentemente tienen una influencia no solamente ya en España, sino en todo el mundo que le entiende, o sea, en Latinoamérica, o sea, en los 500 millones, 600 millones de posibles espectadores de todo lo que hacen, ¿no? Yo lanzo estos vídeos en Internet hace un par de años como una gota de agua en el océano, de que yo creo que lo que nos ha pasado a los periodistas, que hemos perdido esa parte de la audiencia, ¿no? Que se ha fugado a otros canales, los periodistas no nos hemos preocupado de contarle a los oyentes, a los espectadores, cómo trabajamos. Tú lo tienes claro, yo lo tengo claro, nuestra honestidad, nuestro intento de honestidad, de hacer las cosas bien, de ser profesionales, es un terreno que se perdió. ¿Vale? Aquí ha habido un porcentaje de políticos y de otros mangantes que han dicho que el periodista miente, que el periodista manipula, que tú, si eres de Radio Nacional, estás al servicio de Pedro Sánchez y de todo el poder de Moncloa, de que el periodista miente. El periodista miente y manipula, ¿vale? Hay, Se venden más periodistas que periódicos. Es una frase que me han dicho sí. en las redes sociales constantemente, ¿no? Tú ante este cubo de mierda, ¿cómo reaccionas? Fíjate, estoy de acuerdo en que hemos menospreciado ese papel, el papel de buenísimos comunicadores como los que has nombrado. Tú también lo eres, tú también eres un influencer, eres una persona con influencia y tus vídeos también tienen Muchas gracias. miles y miles de seguidores, pero
Fíjate, si nos retrotraemos a hace, pues eso, 20 años, a cuando yo recuerdo cuando estaba cursando la carrera, se empezó a hablar del periodismo ciudadano y los periodistas ahí nos teníamos que haber revelado. Tenemos que haber No, dicho, claro, no. tenemos que haber dicho, el periodismo es de periodistas. La ética profesional es del periodista, que es el que estudia ética profesional, que es el que sabe lo que significa la ética profesional, que es lo que sabe, que es quien sabe cómo se confirma una noticia y cómo se hace un titular y cómo se respeta la intimidad de una víctima y cómo se hacen muchísimas cosas que hemos absorbido de lo que Sí. significa la ética profesional. Y nos colaron aquello del periodista ciudadano cuando empezaron las redes sociales, cuando todo el mundo empezó a tener un teléfono móvil en la mano, y todos, de alguna forma, los medios fueron comprando eso, el periodista ciudadano, el periodista ciudadano. Y no existe el cirujano ciudadano. No me quiero yo comparar con ningún cirujano, pero aunque todos podamos saber Por- algo de Perdón, primeros auxilios, pero ¿por qué no? no somos cirujanos ciudadanos, no somos médicos ciudadanos, eso no existe, no Pero, somos abogados ciudadanos. El pero, periodista tiene una formación, tiene eh, unos chips que nos hemos introducido ahí, que son el respeto a las fuentes, el respeto a las víctimas de una tragedia, el respeto a determinadas cosas que no se hacen. Y puedes hacerlas, pero no eres periodista. O eres un mal periodista si no tienes ética profesional. Y eso es una mentira que nos colaron, la del periodismo ciudadano, y que fuimos tragando, tragando, hasta que, bueno, han eclosionado, pues ahora personajes que sin ninguna ética profesional se llaman periodistas e incluso y no actúan lo como son. periodistas. Que no digo yo que no pueda haber periodistas que no tengan ética profesional, que también los puede haber, que parece que no, es que yo soy periodista. Bueno, puede ser periodista, puede ser un mal periodista o hacer mal las cosas. Eh, pero nos colaron aquella trola del periodismo ciudadano y la fuimos digiriendo y ahora estamos viendo algunos de los resultados. Y luego, pues, efectivamente, hay un descuido de lo que es llegar a más público, de llegar a un público más joven. Los medios van entrando, Radio Televisión Española entró a través de RTV Play, a través de redes sociales, a través de contenido específico para personas más jóvenes, personas que están en redes sociales, programas dirigidos y que solo se emiten en RTV Play para ese público más joven y que está acostumbrado a informarse y a que le llegue todo a través de las redes sociales, pero ahí tenemos un campo por recorrer enorme, enorme y bueno, y estoy de acuerdo, mucho tiempo perdido, sí. He ido apuntando varias cosas que se me ocurrían cuando estabas argumentando esta cuestión periodística profesional. Por decirlo primero, yo creo que hay muchos periodistas o muchos trabajadores en medios de comunicación que no son periodistas de carrera y que hacen un trabajo encomiable. No me refiero solamente a que antiguamente no se estudiara esta carrera, sino, no, o sea, digo que ahora hay economistas o médicos tal que hacen trabajos estupendos en pantalla y que no tienen por qué tener el título, ¿no? Pero tienen una formación periodística por experiencia, porque lo han mamado o porque han hecho un curso, pero tienen el periodismo en las venas y son profesionales, ¿no? Yo creo que el periodismo en España todavía arrastra una rémora del pasado por culpa de la dictadura, y mira que ya ha pasado medio siglo, o sea que ya esto se podía haber corregido. Pero lo primero que pasa en España es que no tenemos un colegio de periodistas. Aquí tenemos unos colectivos de periodistas, yo formo parte, colaboro, como sabes, en la Asociación de la Prensa de Madrid, dirigiendo el podcast de Maestros del Periodismo, ya he hecho la promoción completa, pero siendo el colegio, siendo la Federación Decana de España de Periodistas, es una asociación. Y se reconoce como colegio por parte de la Comunidad de Madrid, pero de una manera figurativa, ¿no? No hay un colegio de periodistas que defienda a nivel nacional los derechos e intereses de lo que nos pasa en todos los niveles, ¿eh? Y la FAPE lo hace muy bien también, pero no es el colegio de médicos, no es el colegio de abogados, no es lo mismo, no tiene el mismo reconocimiento. Y esto lo digo porque luego hace mucho más daño, también decían los maestros, que los oyentes de radio se ganan 1 a 1 y se pierden de 1000 en 1000 Y se pierden a borbotones. a borbotones, ¿no? Pues se pierde mucho prestigio de la profesión cuando un imbécil está en la Dana y está a punto de entrar en un directo y se mancha más las rodillas de barro porque estéticamente no era tan no sé, tan Tan agresivo para la televisivo. pantalla.
tan televisivo, ¿no? Y ese tipo de aspectos que evidentemente caza un vecino, ¿no? Pues nos mancha a todos, nunca mejor dicho, ¿no? Nos atraviesa a todos porque eso no lo hacemos. Y sobre todo no lo hacemos en la radio. A mí siempre, yo que estuve en televisión, como sabes, un año, a mí me gustó siempre mucho más la radio como medio de trabajo, porque sí existe la telebasura como concepto. Tú buscas telebasura y te aparecen tesis doctorales, pero no encontrarás una sola entrada en Google que ponga radio basura. No existe la radio basura. El medio sonoro, fíjate que no se ve, que solamente se puede escuchar, y tiene una fiabilidad y una certeza de lo que se está diciendo, que el oyente se cree. Joder, y eso ha pasado un siglo de la radio en todo el mundo y aquí estamos, ¿no? O sea, sigue pagando tu hipoteca, entiendo, ¿vale? Y mañana irás dando un salto cuando suele el despertador a las 6 a trabajar Radio Nacional y yo sigo viviendo de esta pasión, ¿no? Ahora doy clase en la universidad, pero vamos, moriré como defensor de la radio, ¿no? Así que eh, tú decías, no, no sé, Dios me libre de compararme con un cirujano. No, no. O sea, ir dando muerto a muerto de que ha habido un accidente de tren en Adamuz y tener que ir elevando el número de víctimas mortales es tan de escalpelo y bisturí como estar operando a corazón abierto. Es decir, porque ahí estás dando malas noticias a toda una población, a víctimas, a familiares. O sea, eso es muy sensible. Pero lo fue el contrastar que no había más víctimas en aquel parking famoso también de La Habana. ¿Te acuerdas, no? Que si había Sí, sí. 200 muertos y tal, no sé qué, aquella bola que se formó. No, 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 no. El periodista siempre da un paso atrás y tarda más en contarlo, pero lo cuenta bien. Sí, Pero sí. lo contamos bien. Y eso no lo hacen las redes. Las redes se lanzan por tener clics y por tener audiencia, se lanzan a una realidad que no es la auténtica del Pero día. es lo que te decía justo al principio. Yo al día siguiente tengo que mirarme en espejo. Y cuando haces ese tipo de coberturas, cuando estás contando ese tipo de desastres, si metes la pata, eso no se te va a olvidar jamás. Eso va a quedar ahí Primero a para ti, siempre. claro. Sí, sí, sí. Eso no se te olvida jamás. Un error así, yo recuerdo en la Dana un momento que estábamos en Chiva y yo estaba a punto de entrar, era sábado, estaba a punto de entrar con Ana Marta Soch en el 14 horas, y empezaron a correr las ambulancias por el pueblo, empezaron a correr los vecinos y recuerdo que pasó por ahí un vecino y nos dijo en la unidad móvil: han encontrado a gente debajo de un edificio, a gente viva, la están sacando ahora. Joder, fíjate. Pasó el vecino corriendo, pasaban las ambulancias, entraban, salían a toda velocidad. Yo estaba a punto de entrar y al compañero le dije: espérate, voy a entrar un poco más tarde y voy a ver qué ha pasado. Me acerqué, hablé con 2 o 3 sanitarios y me explicaron que estaban sacando agua de unos bajos y los trabajadores que habían estado trabajando con una máquina habían empezado a marearse, estaban respirando monóxido de carbono y empezaron a desmayarse, a tener convulsiones y se los estaban llevando al hospital. Era una noticia de alcance, pero no era la noticia que yo quería contar. La noticia que yo deseaba contar, que era la historia de la Dana, que habían encontrado a gente viva en un edificio, que habían sobrevivido, que estaban bien, que se los estaban llevando al hospital. Esa historia corría en el pueblo, pero no era cierta. Llegó a algunos digitales, se llegó a publicar en algunos digitales. Fíjate. Si yo entro en un informativo en Radio Nacional y cuento esa noticia y no es cierta, eh, para mí eso habría sido un drama tremendo. Que sí, que Entonces, no te más puedes tirar a vale la parar, piscina. contar, confirmar, hablar con la gente, ir tú mismo a verlo, porque es lo que nos permitía aquella cobertura, que teníamos la unidad móvil, pero salías de la unidad móvil, te movías por el pueblo y me dio tiempo a llegar hasta el puente, ver lo que estaba pasando, volver y contárselo a Ana Marta Soch. Eso es lo que hacemos en la radio televisión pública. Ir, ver, confirmar, contrastar antes que lanzar una historia como esa, que habría sido preciosa de contar, habría sido una de las historias de toda aquella tragedia que fue la Dana, pero que desafortunadamente no era cierto. Y aquellos días, entre los vecinos, entre la gente, corrían los bulos como como los propios ríos el día de la Dana. Corrían los bulos eh, en cantidades industriales, de se ha roto una presa en no sé dónde, de aquello era psicosis, había psicosis y las redes azuzaron también en algunos casos esa psicosis
si te dejabas llevar por ella, pues imagínate lo que podía ser eso, lo que podía ser esa cobertura. Ana Garroga, espectadora de este directo, está piropeándonos de vez en cuando y el último pone: Carlos José Antonio, no hay nada más fiable que la radio, me estáis encantando, y un corazoncito. Ya cuando ponen emoticonos hemos llegado a ese punto de los... Dice Daniel Vallejo, capitán, qué placer escucharos igualmente, porque estáis ahí atentamente. Yo creo que estamos en la recta final, Carlos. Llevamos hora y media. Ya cuando llegamos a la duración de una película, yo pienso el que lo esté escuchando grabado, que dirá, pero esta gente no tenía vida, no tenía nada que hacer, ¿no? Porque tú ya a estas horas, con el madrugón que te metes, cenas y te acuestas, ¿cuál es el remate de tu día? Pues mira, ahora Mira cachondo, ¿no? el telediario lleva 5 minutos. Ahora, Bueno, ahora por te lo sé. suerte podemos darle marcha atrás. Sí, cierto. El telediario, ahora me pongo a Pepa Bueno, ceno algo, a la cama, a leer y luego pues a descansar un rato y a pensar un poco en cómo vamos a organizar el día, pero ya desde la cama y plegando, porque eso sí, aprovecho para descansar cada hora, eso lo hago de normal, cada hora que puedo descansar, descanso, porque luego pasan cosas y de repente te Sí, tiras sí, 2 días sin dormir. sí, Y sí. Yo entonces hay que estar reconozco bien descansado. en fin, conozco cierta intrahistoria de los temas, ¿no? No te pregunto secretos, Estado, ¿no? Pero esta última gran cobertura, por desgracia, ¿no? La tragedia ferroviaria en Adamuz, yo recuerdo estar en casa, estar acabando de editar un vídeo que publiqué, y empecé a ver el telediario, porque ya como tengo deberes contigo el lunes a mediodía, digo, bueno, voy a ver el telediario, ya me he leído la prensa, y a ver cómo lo cuenta el Maldonado, me pongo al día tal, y iba viendo los acontecimientos que iban llegando de Adamuz, ¿no? Iba viendo que había fallecidos, en fin, y cómo se alarga ese informativo, y es un telediario tremendo. Y yo recuerdo que no puse la radio, ya me quedé en el salón enganchado y me quedé haciendo zapping, viendo que hacían el resto de compañeros en la tele y viendo a Lourdes Maldonado y a todo el equipo de Televisión Española haciendo ese especial. Y ahí me quedo enganchado. Y me acuesto tarde. Me acuesto, no sé, a la 1:30, 2, porque yo creo que estaba el consejero de Sanidad hablando cerca de las 2 de la mañana, ¿no? Y bueno, pues lo veo, tal, a ver que contaba algún detalle, todo muy triste, todo terrible como ha sido, ¿no? Y ahí abro las redes sociales, pego un repaso a ver cómo se estaba contando y aparece un vídeo tuyo junto a Juan Ramón Lucas, tú con un chaquetón puesto, en el estudio con Ana Marta Soc y otro compañero, porque os estáis yendo a Córdoba. O sea, que ya era un corte de la antena. O sea, ya habíais estado en la antena, quizá Sí, medianoche, y habíais estado, pues evidentemente, preocupados por todo lo que estaba. Ya estabais movilizados y el equipo de Radio Nacional, para hacer desde las 6 de la mañana, en las mañanas, desde allí, y tú luego el mediodía, os ibais. Y era como cielo santo. O sea, yo que no me he movido del sofá, que recogí la cena a la 1 de la mañana, o sea, yo que la vida se paraliza, ¿no? Para el espectador, para el oyente, ¿no? Claro, a ti te han sacado de casa, se acabó el domingo de relax, no vas a dormir y te levantaste temprano el domingo y tiras a trabajar y a coger una furgoneta o un coche, ¿no? Un medio de transporte vuestro de la República para tirar sí, a ver ya cuando descansa, porque te tiene la adrenalina, entiendo, del momento, te tiene despierto, ¿no? Te tiene conectado a lo que pasa, ¿no? Pero claro, tú ya hiciste el programa del lunes habiendo levantado el domingo por la mañana. O sea, que es algo exacto. que, sin pensar que eso va a pasar, es decir, evidentemente, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. Bueno, a eso se pone en marcha una maquinaria, una gran sí, sí. maquinaria de producción, de dirección, de decisiones y nosotros simplemente tenemos que desplazarnos, tenemos que prepararnos y ver los elementos técnicos que vamos a necesitar y ir al sitio de la noticia, en este caso a Damuz. Pudimos instalarnos en el centro de pensionistas, en el hogar del pensionista, lo cual fue una verdadera suerte para nosotros porque allí había mucha información, estaban las familias con los psicólogos siendo atendidas, estaba la policía, estaba el alcalde, estaba la vicealcaldesa, estaba la policía local, los policías que habían llegado los primeros al accidente. En una sala adjunta pudimos montar ahí un mini estudio de Radio Nacional con la condición de, bueno, mantener siempre el respeto, la intimidad de las víctimas que estaban a unos metros. Eh, Trabajar allí, pues fue un verdadero privilegio para Mm. nosotros poder estar allí, pero también fue duro ver todo lo que iba pasando por allí, cómo el estado de ánimo de ellos se iba deteriorando, cómo la espera en sus rostros se veía
que era verdaderamente angustiosa, porque al final estaban esperando las peores noticias posibles que se fueron confirmando durante toda la noche. Y fue también lo que tú decías antes, un ejercicio de ética profesional, de mantener esa privacidad. Pudimos hablar con ellos, Pero no grabamos ponerlos sonidos en que no antena, se van a claro, emitir nunca, claro, muy grabamos bien, sonidos que no se van a emitir nunca, muy bien. porque es su intimidad, porque es el respeto que nosotros tuvimos y la consideración que ellos tuvieron también dejándonos montar todo el tinglado técnico que tú sabes se monta para poder hacer un especial, para poder transmitir. Y bueno, desde allí pudimos hacer 2 días de programación especial íntegra. Eh, Fue duro, pero fue también reconfortante ver cómo todo ese pueblo se volcó con ellos, toda la gente que pudimos entrevistar, que pudimos estar cerca de ellos. Aquello fue también muy reconfortante dentro de toda la tragedia que fue y que es lo que están pasando las víctimas y lo que han pasado con esa tragedia ferroviaria. Maite Chucue dice un deleite escucharos desde tan lejos. Ya estaba en Ginebra, nos ha dicho al comienzo del directo, así que un beso tan lejos. Loiro Cacervera, qué lástima veros tarde, enhorabuena. Encarni Sambau, hola, he llegado tarde. ¿Lo dejarás guardado el directo? Sí. Si no la cago, que es un término que no se Si no, dice en la repetimos. radio, pero se puede decir en las redes sociales, si no meto la pata, en cuanto que el directo acabe, lo dejo evidentemente publicado aquí en Instagram, en Radioactivo, y en las próximas horas, mañana por la mañana, lo tendréis publicado en Spotify, en Y iVoox, en si Apple Podcast, no, en Piñero, Amazon. si no lo repetimos. Y si no repetimos, no quedará igual de bien. Claro. Y no repetimos. Aquí ponía también Nocega. Es un deleite escuchar a profesionales de verdad como vosotros, fiel seguidora de la verdad. Pues gracias por la parte que nos toca, ¿no? Javier Anca López no aporta porque es mi cuñado, pero gracias a Javier que pone También andaba dos mi madre grandes por de la ahí. comunicación, ¿eh? Chabel ICT también está por ahí, que mi madre. Bueno, oye, pues tu primer directo en Instagram, Carlos Núñez Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Pues muy bien, me he entretenido mucho, la verdad, da gusto. Me falta haberme preparado un cafelito por aquí y Sí, tal, un porque esto, café. bueno, Bueno, yo me tomo un café después de mediodía y ya me acuesta Rita. No. pero Esto está es. bien, está bien. Una conversación muy agradable. Muchas gracias por la parte Y que me toca. no estás mirando un reloj permanentemente, ¿no? Pendiente No, de las horarias. sí, esto de verdad, yo que, a ver, no has visto el arranque porque estabas en la conexión, ¿no? Que ha fallado y tal. Pero si luego lo ves, pues cuando ahora lo comparta contigo, si quieres compartirlo, tienes esa cortesía, verás que este formato casero, que puede parecer no profesional, es lo que está buscando la audiencia. Y tampoco es un artificio que lo diga en voz alta, ¿eh? Pero evidentemente les gusta que tú estés en tu casa, yo estoy en la mía, porque se nota que estamos para ellos, que esto es más cercano. Lo es la radio, yo sé que tú cuando hablas para cada uno de los oyentes, ¿no? Pero esto sí, es una comunidad de oyentes que está ahí, que puede participar. Entonces, esta cercanía que tienen las redes sociales es cierto que demuestra que no son medios de comunicación, que este es otro lenguaje. Y esto tú ya eres un cuarentón, yo ya soy un boomer total, y los jóvenes lo tienen claro, ¿no? Ellos están aquí, ¿no? Ya que no te conté una vez, tampoco es pegote, pero me sorprendió que un padre me dijera, mira, yo con mi hijo ya que no me habla, pero me ha alegrado mucho ver que estaba viendo un directo tuyo. Bueno, Así que, oye, pues enhorabuena, lo estuve siguiendo también porque me interesó que estabas contando, muy tal, sigue así. Entonces, es lo que decía antes, ¿no? No es tanto mérito propio, que lo agradezco infinito, ¿no? Por la plataforma y por todo, sino que los profesionales deberíamos asomarnos más al espacio en el que al final la audiencia se ha ido. Porque yo me abrí TikTok hace 2 años, no tenía TikTok. Y ahora, oye, pues si va por muchos seguidores, pues cortesía de los que me siguen. Ya ves tú, o sea, que esto no nos cambia. Los que somos profesionales, esto no te cambia, ¿no? Entiendo que sí le cambia la mentalidad a un chaval de 15 o 20 años, que se crea importante porque tiene más seguidores, ¿no? A ver que hay más mensajes. Aquí hay mucho. A ver, dice, la criaturita boliviana, churrasco con pepino y durón por 4 en Alcaraz, ¿te han tal. colado un anuncio gratis, tío? Me han colado anuncio, ¿pero en serio? Dice Ana Garroga, ¿y este? Oye, tendrás que pagar la publicidad. Bueno, coño, que se invite a algo. No, pero vamos a ir por partes. Es decir, aparte ha llenado de emoticonos.
Dice muy buenos, además, con un par. Pues lo que me faltaba por ver, Carlos Núñez. Esto no te pasa en que tú haces promoción de libros o de cosas, ¿no? Pero no te cuelan a ti una Sí. publicidad en antena, ¿no? No puede ser. De momento no. De momento Que no. yo me haya dado cuenta, no. A propósito. Oye, por acabar, por si te acuerdas de algo, ¿cuándo has dicho en antena tierra trágame? Tierra Trágame. Pues mira, un día que llamé al presidente mexicano, Felipe Calderón, le llamé Vicente Calderón. Que es un histórico, claro. Don Vicente Calderón, sí, sí. Pero ¿tú de qué Eh, equipo eres? Cosas así. Yo del Barça. Yo del Barça. Tú eres del Barça. Esto explica todo. ¿Mm? Esto Sí, explica todo. ¿Cómo es del Barça, sí. posible? Madre mía, de verdad. Y de Cartagena. Sí, la verdad. Lo dicho, para todos los que estáis y que habéis llegado tarde en este rato, ha sido un auténtico placer tener de compañero, tener de jefe y estar colaborando en su programa al director, presentador, corazón de mediodía en Radio Nacional de España, Carlos Núñez. Suerte con la faena, ¿vale? Mucho EGM y más EGM, ¿no? Y siempre EGM, ¿vale? Que vaya muy bien, será un placer verte la próxima semana. Espero el arranque de la semana con ilusión. O sea, ya el lunes para mí es un día de muchas ganas de levantarme y vivirlo, porque me paso por la radio y tenéis un espectáculo profesional montado en la radio pública. Es para que hicierais exposiciones, o sea, excursiones, de gente viendo cómo trabaja la pública. Yo que vengo de la privada, es impresionante, es alucinante. Muchísimas gracias, Piñero, por unirte al proyecto, por unirte a Mediodía Radio Nacional y Vale. por ser mi amigo. Muchas gracias, tío. Ha sido un placer. Ahí te has salido el murciano. Muchas gracias, Volveremos a tío. repetir y mucha radio. Cuídate. Igualmente. Lo dejo ahora colgado este directo e inmediatamente lo tenéis en las plataformas de audio en las próximas horas. Carlos, un placer. Se te quiere mucho. Cuídate. Gracias, Piñero. Hasta luego. Salud y suerte. Chao. Salud, mucha radio. Siempre.